cuarta jornada del BCN Fantasy Film Fest. Aquí, ¿no? Y bueno, ahora tenemos el gran honor de contar con su esposa Ada. Para quien no lo sepa, pues es la voz de Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, John Cusack, Jim Carrey. Ya no sigo, es que yo con eso ya es... Están todos aquí, están por ahí metidos. Y bueno, aprovechar para dar las gracias a los chicos de Grabación Activa, a la Bocanor, que eso es también, es cierto, no solamente cuando acaba todo, que se va todo el mundo. Y yo, como tengo una voz tan mala, y soy un mal presentador, os dejo con él, que él sí que lo va a arreglar. Eso. Gracias. Gràcies, bona tarda. Quina calor, no? Tanta llum és imprescindible, sí. Déu-n'hi-do. No os veig, no os veo mucho, pero os intuyo por aquí, pero si se pudiera regular y bajar un poquito sería genial. Si no, pues nos rustiremos aquí, no hay problema. Pues nada, empezaremos explicando pues qué es esto tan extraño, esta extraña anomalía que es el doblaje, que no existe en otros países, no existe en todo el mundo, pero sí que existe en algunos países en concreto. Pues el doblaje es una de las tres formas de consumir un producto audiovisual cuando está en otro idioma que no es el tuyo propio. Lo puedes ver en la versión original pura y dura, que es tal cual ha sido concebido, sea en el idioma que sea, sin nada más que la película tal cual la hizo el director. Necesitas tener, me imagino, pues un conocimiento. Uy, qué bien, gracias. Ole, vaya igual, ¿no? Necesitas tener un mínimo conocimiento del idioma porque no vas a tener ninguna traducción de ningún tipo. Luego está, si lo quieres ver traducido a tu idioma, tienes la opción de verlo en versión original subtitulada, que es esa obra con los subtítulos traduciendo los diálogos de la película, o la versión doblada, que es de lo que se trata, de lo que voy a explicar, donde voy a ahondar, pues que es una técnica que sustituye las voces de los actores originales para poder cambiar el idioma y poder escucharlo en tu propio idioma, en tu país, en tu zona, en tu lengua. Tan sencillo como eso y tan complicado de hacer, que no es tan fácil, ¿no? Pero la técnica es muy sencilla. Y de hecho, pues os sitúo muy rápidamente para que veáis un poco de dónde proviene. Circulan también muchas historias de que es un invento franquista, que se hizo para la censura y estas cosas. Relativamente es cierto que durante la época franquista pues la censura se interpuso en todas las disciplinas artísticas, en el doblaje por supuesto, pero en el teatro, en el cine, en la televisión, en la literatura, en todas. El doblaje, bueno, si nos remontamos al nacimiento del cine, el cine nace en 1895, los hermanos Lumière crean el cinematógrafo, un aparato de tomar vistas, de revelar y de proyectar todo a la vez. Lo presentan en París, esas primeras imágenes que seguramente todos hemos visto alguna vez, la salida de los obreros de la fábrica, el tren entrando en la estación, la gente levantándose despavorida pensando que el tren entraba en la sala donde estaban haciendo la proyección. Y bueno, es una sensación. Un año después ya se presenta en Madrid, por ejemplo, y a continuación pues empieza a funcionar en barracones, en barracas de ferias, que es donde se utilizaba pues como un reclamo más de una novedad curiosa que existía en aquella época. No deja de ser una sucesión de fotografías, por así decirlo, ¿no? que al estar proyectadas consecutivamente pues crean la ilusión del movimiento. Por supuesto es una disciplina muda, ¿no? Son fotografías correlativas. Y se proyecta en un proyector, en barracones, sobre un lienzo blanco, unos proyectores muy rudimentarios, muy ruidosos, con lo cual se decide incorporar al pianista para tapar un poco el estruendo que provocaba el proyector. Y es un invento maravilloso. El pianista pues empieza a crear las bandas sonoras de las películas que se proyectan. Al mismo tiempo se contrata para en el exterior vocear y hacer propaganda del espectáculo que se está haciendo dentro a lo que llamaban explicadores. Gente pues que sencillamente anunciaba, no se lo pierdan, gran invento, entren en la barraca. Y poco a poco estos explicadores van incorporándose también al interior de la sala, se convierten en el narrador de la película, de lo que está pasando. Tenemos a un pianista, tenemos a un explicador que va
haciendo incluso efectos o algunos ruidos, comentando cosas de lo que ocurre, inventándose diálogos de los personajes que salen, leyendo los carteles, importantísimo en aquella época. Nadie tenía, bueno, había un índice pequeño, mínimo de conocimiento de idiomas extranjeros, con lo cual nadie entendía ni el francés, ni el inglés, y estos explicadores hacían también de narradores de lo que estaba escrito. O sea que dijéramos que este sería un poco el antecesor, los primeros actores de doblaje, o dobladores, como también dicen, pues serían estos señores que hacían un poco todo, toda la voz, las voces, más efectos sonoros, más todo. Más tarde, pues ya a partir del 1927, se inventa el cine sonoro. Se añade un sonido, una pista diferente que va sincrónico con lo que está ocurriendo en la pantalla. Y tenemos El cantor de jazz, la primera película, y bueno, es todo un bombazo y todo un éxito, con todo lo que conlleva, que todos los actores de aquella época, que no tenían buena dicción y no estaban acostumbrados a hablar, un poco pues todo el terremoto que ello significó. Pero bueno, la industria cinematográfica fue un éxito, las películas musicales arrasan, pero todo lo que no son películas musicales, que son películas de diálogos, que son ficciones, pues en el resto del mundo, que no es de habla anglosajona, pues empiezan a perder interés, porque no se entiende lo que dicen, hay los cartelitos que alguien los tiene que leer, ya no son necesarios porque son los actores los que hablan, con lo cual en Hollywood se inventan lo que entonces llamaron dobles versiones. Entonces cogen a actores hispanos, españoles supongo que también, pero la mayoría hispanos, italianos, alemanes y franceses, los cuatro grandes centros europeos de doblaje que aún persisten, y mientras rodaban la película, pues cuando acababan los planos, las secuencias, hacían entrar a los actores españoles, vestidos con el mismo vestuario, aprovechando todo igual, y grababan lo mismo, pues eso, en español, francés, alemán, italiano. Y luego, pues en cada país se estrenaba la película con esos actores. Eso estuvo funcionando durante un tiempo, de hecho en España se estrenaron 96 películas así. Pero es cierto que claro que el glamour de las estrellas de aquella época, Rodolfo Valentino, Janet MacDonald, no era lo mismo si el que salía en pantalla pues era Manuel Jiménez o quien fuera, que seguramente no era comparable al glamour de Rodolfo Valentino. Con lo cual ellos se van planteando pues qué hay que hacer para poder solventar esto y avanzar. Aparte era muy caro también, muy costoso los rodajes de este tipo. Y acaban descubriendo el doblaje. Tal Jacob Carroll acaba en 1931, pues acaba inventando la forma en cual las pistas con los diálogos van por una parte y hay otra pista con todos los efectos sonoros y música por otro lado, con lo cual se puede sustituir una de las pistas y se puede cambiar. Y el invento funciona. En París, en la localidad de Joinville, buscan unos estudios de sonido y allí aglutinan pues, a todos los actores de, como os he dicho, en principio Italia, Francia, Alemania y España. En España se hacen pruebas de voz, hacen castings para elegir actores que puedan hacer esto y trasladarse a París. Se encarga de todo esto, de estos castings y del primer doblaje se encarga Luis Buñuel, es el que hace el primer doblaje en español, una película que se llama Entre la espada y la pared. Y efectivamente, una vez tienen el casting, les envían el material, lo ensayan como si fuera una obra de teatro, tienen todos los diálogos de la película, lo ensayan, tienen la película, la ven, se aprenden los diálogos de memoria y cuando ya lo tienen, fletan un avión, se van todos a París y allí doblan la película. Y allí se hicieron también bastantes películas, así muchos actores se quedaron ya a vivir en París. Algunos estaban aquí, iban y venían, otros se quedaban allí. Pero bueno, a partir de ese momento empiezan a nacer también en España los estudios de doblaje. El primero que se crea es en Barcelona, Estudios 13, que trillan arriba Estudios Cinematográficos de España, allá al lado de la Plaza España, en el antiguo Palacio Metalúrgico. Allí están los primeros estudios. Con poco tiempo, pues en Madrid inauguran Fono España y luego van surgiendo otros, Acústica, Cinearte, la Metro, aquí en Barcelona también. Vuelven un poco a reclamar a los actores que estaban fuera, los más experimentados, vuelven de París y se afincan otra vez, cada uno en su respectiva ciudad, entre Madrid y Barcelona, y nace la profesión de actor de doblaje, que ya realmente ya se dedican a esto. La gran mayoría de los actores que empiezan a nutrir a partir de ese momento los bancos de sonido de las películas son actores que provienen del mundo del radioteatro, de la radionovela radiofónica, que en principio era un género que la radio se trasladaba a escenarios de teatro y grababa lo que allí ocurría y lo retransmitía en directo. Los primeros radioteatros eran así. Con el tiempo ya lo que hacen es construir en sus propias emisoras sus estudios de sonido, entonces los actores van y recrean en las mismas emisoras de radio
y los diálogos se adaptan para que sean todo escuchado y que no dependas de la imagen. Y es un género que tiene un auge maravilloso desde los años 20 hasta hace relativamente pocos años. Funciona muy bien el tema de la radionovela. Y de allí se nutren la mayoría de actores y actrices que son los que empiezan a hacer el doblaje. O sea, la profesión surge, pues como os digo, esto fue en el año 32, 33, es previo al franquismo, y es un invento de Hollywood simplemente pues para sacar más rendimiento de sus películas, ¿no? No deja de ser una industria, una empresa que lo que quiere es recaudar más, y cualquier avance que le sea positivo pues lo intenta y lo prueba, y así ha continuado. Hemos llegado luego, con el paso de los años, pues hemos cambiado del analógico al digital, al 3D, al Dolby Atmos envolvente. O sea, las cosas han ido evolucionando con el fin de conseguir más espectadores y más rendimiento económico. O sea que es un invento simplemente pues para hacer que haya más gente y más público. En estos países que he mencionado, pero sobre todo España e Italia, probablemente son los que siguen teniendo todavía una mayor costumbre. El doblaje es una cosa que está muy arraigada, funciona muy bien. La mayoría de público que consume cine y televisión en este país consume producto doblado. Evidentemente siempre existe la otra posibilidad, que es la de ver la versión original. Todas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. La versión original subtitulada, siempre hablamos ahora de cosas ya traducidas, pues tiene las letras debajo, puedes escuchar la actuación original de los actores y actrices, pero te pasas mucho tiempo pues leyendo, a no ser que entiendas muy bien el idioma, te pasas mucho tiempo leyendo los cartelitos que hay debajo. Incluso, aunque comprendas el idioma, si hacéis el experimento algún día, seguramente ya lo habréis comprobado alguna vez, si estáis viendo una película o una entrevista o algún producto que está subtitulado en un idioma que entiendes perfectamente, es igual, nuestros ojos se van siempre a las letritas, ¿no? Y te estás perdiendo muchas cosas. Estás oyendo la voz de los actores y actrices originales, pero es muy probable que si hay mucho diálogo no puedas ni siquiera mirarles a los ojos, ¿no? Con lo cual ese también es un inconveniente. El doblaje, pues evidentemente sustituye la actuación original, sustituye las voces de los actores originales, pero permite que puedas estar pendiente de toda la pantalla, no tienes que estar leyendo y puedes estar. Ventajas e inconvenientes. El doblaje no deja de ser una traducción interpretada, hecha por actores. Nosotros nos consideramos actores y actrices de doblaje, también conocidos como dobladores, pero a veces se ha utilizado un poco como término peyorativo, ¿no? Que somos un colectivo que no ha acabado tampoco de encajar dentro de ningún otro colectivo, ¿no? Antihéroes, ¿no? Es un poco de lo que va el leitmotiv, un poco de esto, pues igual nosotros seríamos un poco antihéroes. Pero bueno, estamos encantados, ¿eh? Yo he tenido la gran suerte de que, tal como explicaba, mi familia ya eran artistas, ya se conocieron haciendo radioteatro en los años 50, 60, en Radio España, Barcelona, Luis Posada Mendoza y Nuria Cugat Zafón. Los dos pasaron a hacer doblaje y pues nada, pues nosotros somos 5 hermanos, de los cuales 2 nos dedicamos. De pequeñitos ya correteábamos por las salas de doblaje, pues en las vacaciones, en días así que teníamos libre. Y habíamos visto pues doblar películas ya desde muy pequeños, con lo cual, pues no sé, algo genético también debe flotar por ahí, eso está claro, ¿no? Y bueno, es una especialización dentro de la disciplina interpretativa que tiene sus peculiaridades muy concretas. En la práctica se viene a traducir en que cualquier preparación de un personaje, de un papel en una película televisiva, en una película cinematográfica, en una obra de teatro, requiere de un proceso de preparar el personaje, un encuentro entre todos los actores que hacen una lectura del guión, se hacen comentarios, el director va orientando, se van haciendo ensayos, y esto es como empezó el doblaje en su momento, pero no es como se trabaja ya desde hace muchos años. Es una profesión de una inmediatez absoluta. Normalmente no puedes nunca, no tienes posibilidad de ver el producto que tienes que doblar hasta que no llegas a la sala el día que estás convocado, y a la hora que estás convocado llegas allí, te explican cuál es tu personaje, si tienes un poco de suerte ya te han dicho el título de la película, sobre todo ahora, ¿no? Con las redes sociales y con internet ya puedes consultar pues, más o menos algo de información igual puedes sacar. Pero si no, llegas como muy a ciegas y muy sin saber qué te vas a encontrar, y tienes minutos, en algunos casos segundos, minutos para ver ese fragmento. La película se divide en muchos fragmentos pequeñitos, a lo que llamamos takes o tomas, que acostumbran a ser de unos 20-30 segundos,
son también de una duración, va por líneas, ¿no? Un máximo de 8 líneas si sale más de un personaje, o de 5 líneas si solo habla un personaje. Y bueno, pues lo vas a ver en versión original, por supuesto, lo ensayas un par de veces o 3, escuchas cuál ha sido la interpretación, ensayas a la vez, has de sincronizarlo y has de imitar todo lo que está haciendo el actor o actriz que está en pantalla. Tienes que imitar el volumen al que interpreta, la intensidad que interpreta, qué tono, qué emoción quiere transmitir. Y en cuanto más o menos lo tienes, se quita el sonido, haces un ensayo sin sonido para ver que todo está encajando, sincronizarlo en labios, o sea, lo hacemos nosotros, no es algo que luego se haga automáticamente ni haga en las máquinas, aunque ahora se pueden hacer muchas maravillas, también es cierto, y a continuación se graba. O sea que normalmente el tiempo medio de grabación de un take, de esa secuencia de 20 o 30 segundos, pues será de unos 5 minutos, unos 6 minutos, a veces menos, depende si es corto, fácil, son solo unos gestos, una tos, lo que sea, o a veces un poco más, realmente si es una secuencia muy complicada, un monólogo que precisa de captar muchos matices y que hay muchas cositas. Pero es una profesión muy inmediata en la cual tienes que estar preparado para hacer lo que sea, cualquier cosa, ¿no? Todo tu registro interpretativo, todo tu abanico de posibilidades, tienes que tenerlo a punto y sacarlo al momento. Tiene su dificultad, pero bueno, es una técnica que se aprende. Cuando yo empecé en los años 80, pues tuvimos mucha suerte. La generación que empezamos en ese momento fue en el año 83-84, porque fue el año en que empezaron a nacer pues, las televisiones autonómicas, empezaron a nacer las televisiones privadas, Antena 3, Telecinco, y coincidió también con el fenómeno de los videoclubs maravillosos, que empezaron a salir videoclubs como setas. En cualquier barrio, en cualquier esquina, montaban rápidamente un videoclub con estanterías vacías que tenían que llenar de películas de lo que fuera, con lo cual hubo un auge, un momento de boom en el cual se precisaba muchísima gente para doblar, porque había muchas horas y muchas horas que cubrir. Y allí pues la profesión se multiplicó pues, por 10, ¿no? Fue un momento de mucha masificación, pero también tuvimos la suerte que coincidió con la era en la cual empezaron a salir las películas de Spielberg, de este tipo ya de género ya nuevo. La manera de declamar también cinematográfica empezó a cambiar, ya no se hablaba como las películas de John Wayne, forastero, no debiste cruzar el Mississippi. Esas formas declamatorias un poco más teatrales que hacían nuestros antecesores, pues empezó a cambiar por una forma un poco más naturalista de decir las cosas. Llegaron unos supervisores americanos que empezaban a supervisar directamente el doblaje, España, Francia, Italia, Alemania, sobre todo de estos 4 centros, en los cuales empezaron a exigir que a los niños y niñas los doblaran niños y niñas, que no fueran señoras como se hacía hasta entonces. Se sigue haciendo en muchos casos, pero ellos exigían que los chavales de 20 años los doblaran chavales de 20 años, y no señores de 40 o de 50 con la voz más o menos joven. Y los que teníamos 20 años en ese momento, que somos una generación bastante grande que entramos en aquella época, tuvimos la suerte de pillar la eclosión de todo este momento. Y después, pues algunos hemos ido teniendo pues, también la gran suerte de que se nos haya asociado con algún actor concreto. No hay ningún protocolo de funcionamiento para los que tengáis curiosidad por saber cómo funciona. Acostumbro a doblar a Johnny Depp, pero todo el mundo acostumbra a doblar, o es la voz habitual de, pero todos, no hay ni un solo actor o actriz que tenga solo una voz. Normalmente siempre ha habido una voz de Barcelona y una de Madrid, que son los 2 grandes centros donde se hace la mayoría de producción. Aunque es cierto que a partir de los años 80 también nacieron las televisiones autonómicas y el doblaje también se empezó a instaurar en comunidades pues, como Euskadi, Galicia, Valencia, Andalucía, pero sigue siendo bastante residual. Los 2 grandes centros siguen siendo Madrid y Barcelona. No hay ningún protocolo de funcionamiento. A ti te reparten un personaje, pues lo haces y a lo mejor pues, más adelante la siguiente película cae en otro estudio de doblaje con otro director o directora diferente, también te lo reparte, lo vuelves a doblar, y a la que representa que has doblado 3 o 4 veces, pues por azares de la vida o por casualidades o porque todo el mundo te ha visto más o menos que esa voz encajaba con ese personaje, pues se considera que eres la voz habitual, y a partir de aquí, pues bueno, pues por inercia, esta gran palabra que funciona a todos los niveles, en este país sobre todo, pues la cosa funciona por inercia, pues si esta es la voz de siempre, pues póngame la voz de siempre. Y normalmente pues, los señores clientes, que son pues, las emisoras de televisión, las distribuidoras cinematográficas, cualquier productora que quiera doblar su película, pues normalmente encarga al estudio de doblaje, oye, las voces de siempre, o ya más concretamente, pues a mí me gusta esta voz no me gusta, quiero este, quiero el otro, o sea que ya dependes un poco de cómo vaya.
no hay, como os decía, no hay ningún actor o actriz que haya mantenido siempre la misma voz, ¿no? Pero es verdad que hay una inercia y cuando funciona, esto no deja de ser una trampa, el doblaje es un truco, un poco de una pequeña prestidigitación acústica. Cuando consigues que haya esa simbiosis, que la gente empieza a acostumbrarse, que esa cara tiene esa voz en este país, pues lo normal es que lo sigas doblando y así más o menos sigue funcionando y así pues hay unos cuantos que hemos tenido la suerte de pillar unos cuantos personajes muy icónicos, como es Johnny Depp, con todas estas pequeños cambios que hace con las películas, por ejemplo, con Tim Burton o con las de Piratas, o Jim Carrey, por ejemplo, en mi caso, que también es un personaje pintoresco. Ya lo había doblado previamente en otra película de vampiros hacía años, pero lo empecé a doblar de forma continuada a partir de La Máscara, donde hicieron pruebas de voz y me escogieron allí. Allí empezó para mí otro punto de inflexión en mi carrera, ¿no? Hasta entonces pues, había estado doblando pues, los típicos galancitos, jovencitos, el Rob Lowe, que en aquella época apuntaba, hacía sus peliculitas así de galancito americano, y a partir de, sobre todo, de La Máscara, en la cual me encontré con un personaje con un histrionismo increíble, que hacía un montón de voces y que hacía ruidos y sonidos que no sabíamos aquello cómo hacerlo, pues empecé a aprender. Bueno, es como si empezara de cero otra vez. Yo pensaba que ya sabía doblar, ya sabía de qué iba esto y ahora abres una puerta y descubres otro pasaje, ¿no? Y eso que siga ocurriendo y por muchos años. Espero que siga siendo así. Muchas veces nos encontramos con que cuando doblamos la película no tenemos el material entero. Tenemos la película, pero no vienen las pistas con todo lo que es la música y efectos que no habrá que hacer porque ya viene todo preparado. Con lo cual muchas veces tenemos que hacer pues el actor o actriz de doblaje tiene que estar preparado para doblar, para copiar todos aquellos sonidos que provengan de la boca, de las cuerdas vocales del actor o actriz al que tiene que doblar. Los otros sonidos, como pueden ser aplausos, movimientos, pasos, ruido de ropa, todo esto se considera Foleys, que ya hay unos técnicos de sonido, ingenieros de sonido, que ya se encargan de hacer estos Foley y que la mayoría de veces ya vienen en ese material que os digo, que es la banda, la pista de música y efectos de la película. Y luego vienen los otros efectos, que es pues eso, la música, los sonidos de coches, de vehículos, de maquinaria, que todos son bibliotecas de efectos de sonido. Pero el actor, actriz de doblaje, tiene que doblar todos esos sonidos que produzca el actor. Principalmente son los diálogos de la película, pero en muchas ocasiones pues ese repertorio de gestos se convierte en muchas más cosas de las que os imagináis a simple vista. Hay risas, por supuesto, hay respiraciones, hay gritos, hay toses, hay eructos, hay escupinadas, hay vómitos, hay todos esos ruidos que produce la garganta, pues entonces los tenemos que producir. Hay peleas, ¿no? Muchos gruñidos y todo. Y muchas veces, pues hay muchas películas que como no está el material a punto cuando lo estamos doblando, nos lo hacen doblar todos los ruidos, todas las peleas, todos los efectos, y luego, pues ya cuando tengan el material, ellos ya escogerán y decidirán qué es lo que tienen que utilizar y qué es lo que no tienen que utilizar. Y básicamente el sistema es este. Es una profesión que precisa de unas virtudes concretas. Aparte de esa rapidez que os explicaba antes, pues hay una virtud que es el mimetismo. Tienes que ser capaz de adaptarte rápidamente, de copiar ese tono, de intentar... Bueno, es como una pequeña obra de restauración que hacemos. En lugar de ser pictórica, pues es vocal. O sea, lo que ha hecho, pues tienes que intentar copiar esa inflexión y que el espectador reciba lo que está haciendo el actor original en su versión. Tienes que tener retentiva, porque tienes que aprenderte textos, tienes que estar mirando arriba. Es verdad que tenemos los guiones abajo y vamos subiendo y bajando la vista, pero hay muchas cosas que tienes que estar mirando la boca porque lo tenemos que encajar en boca. Con lo cual hay que retener. Muchas veces pues hay que aprenderse diálogos de memoria para poder estar mirando pantalla y decirlos donde toca y cuando habla el actor. Y tienes que tener ritmo, sobre todo, ¿no? Porque tienes que copiar esas maneras sincopadas de hablar, esas pausas, esas frases que a veces son seguidas, o a veces son muy rápidas, a veces son lentas, a veces son a medias, pues tienes que intentar recoger todo eso y transmitirlo en tu idioma. No siempre es fácil, no hay una regla de tres que funcione para todo, porque la musicalidad de cada idioma pues, es diferente. Cuando lo adaptas a tu propio idioma, tanto si doblas en castellano como en catalán, pues has de hacerlo con tonos que más o menos aquí suenen normales o naturales, o al menos esa es nuestra intención. Estamos más acostumbrados al doblaje de las películas anglosajonas, es inglés, a veces pues hay tonos que tampoco acaban de ser iguales que los nuestros, o preguntas, pero claro, luego doblamos productos muy diferentes, productos
coreanos, por poner un ejemplo, en la cual la musicalidad, la manera de hablar, el ritmo de lo que dicen, incluso la expresión de cara de lo que están diciendo, no tiene nada que ver con nuestra forma de expresarnos, ¿no? Y tienes que decir un te quiero, cariño, ¿no? Al final, bueno, pues tienes que encajarlo, primero tienes que encajarlo en boca, tienes que decirlo de manera que más o menos encaje con la expresión del actor, y tienes que buscar cómo encajarlo, y a veces pues es añadiendo letra, quitando. Es una parte muy importante del doblaje, es la traducción, que es la traducción pura y dura de los diálogos de esa película. La mayoría de veces se hace también sobre el guión original, que ya envían con el material de la película, pero a veces no está ese guión original y el traductor tiene que traducir la película de oído, absolutamente, ¿no? Con todo lo que va oyendo, porque va escribiendo de nuevo, traduciendo. Luego hay una parte importantísima que muchas veces la hace el director de doblaje, pero si no, ya existe la figura del adaptador, ajustador, que es el que ajusta los diálogos, los convierte a la medida para que a ti te encaje bien, resuelve todos los problemas de juegos de palabras, rimas, cualquier cosa que haya que trasladar, referencias culturales, cualquier cosa que haya que convertir un poco, a adaptar a tu propio idioma, pues se encarga de resolverlo y dejarlo todo a punto con todas las indicaciones para que luego no sea fácil doblarlo en sala. Nos avisa pues dónde al actor se le ve, en off, o no se le ve, si se le ve es en on, si hay una pausa, si esto lo dice de espaldas, si esto lo dice gritando, si aquí hay una tos, si aquí hay una risa. O sea, nos dejan todas las indicaciones para que luego en sala de doblaje sea lo más fácil posible, pero es importantísimo el proceso de ajuste de diálogos. Y una vez doblado, pues se mezcla, también es una parte muy importante, la mezcla de la película, porque el técnico de sonido que hace la mezcla se encarga de que todas esas frases que han sido grabadas en una sala de doblaje que es absolutamente seca, que no hay ningún tipo de reverb, que es sin nada, es el sonido puro y duro, trasladarlo y copiar exactamente el sonido que está en la película original. No es lo mismo si yo os estoy hablando ahora sí con este micrófono, si me lo acerco más, el sonido es diferente. Si os hablo así sin micrófono, también me escucháis, es diferente. Si hablo en esta sala es un sonido, si hablo en la puerta de la calle es otro, si hablo en la catedral de Westminster será otro, y si hablo en el maletero de un Ford Fiesta también será otro. Hay plugins para todo esto, todo tienen sus presets, los técnicos mezcladores tienen el preset, está hablando desde el interior de una lavadora, van ahí, ¡pam!, y lo tienen, ¿no? Para que luego emular el sonido, y por eso suena también, nos ecualizan la voz, nos la pulen, nos pasan el algodón, nos la hacen que suene bonito, nos quitan las respiraciones que molestan, las S que silban. O sea que tiene mucho mérito. Luego oís la voz al natural, como es la mía, y pensáis, bueno, pues no me suena mucho a Johnny Depp, no queda muy de película esto, ¿no? Pero porque luego pasa por un proceso de abrillantado y secado al máximo, y esmaltado incluso, ¿no? Y en eso consiste. A partir de ese momento, el que quiera consultar alguna cosa, preguntar alguna duda, lo que sea, si no, yo os iré explicando historias. ¿Suele coincidir la voz que dobla con el actor? En teoría, el casting debería ir en ese sentido. El casting de voz que lo propone el director de doblaje de la película debería ser en ese sentido. No se busca que el actor que vas a doblar se parezca físicamente, lo que importa es que sea el timbre de voz el que se parezca al máximo. No siempre es así, porque hay casos de asociaciones de actor y voz que no se parecen en su versión original para nada, pero sin embargo funcionan muy bien. O cuando lo has conseguido ya te crees que eso es así. Dos casos muy paradigmáticos podrían ser el gran Constantino Romero, paz descanse, que fue uno de nuestros grandes embajadores del doblaje, con aquella voz portentosa que tenía, doblando, por ejemplo, a Clint Eastwood. Lo había doblado en muchísimas películas, cuando Clint Eastwood tiene una voz mucho más ahora mucho más, porque ahora el hombre está mucho más mayor, pero siempre ha tenido una voz más rasposa, más seca, y llegaba Constantino y baja tu arma, alégrame el día. Y bueno, y aquello funcionaba como un tiro, y no se parecían las voces. Tenemos el caso también, por ejemplo, de Bruce Willis con Ramón Langa. Una voz que le queda como un guante, cuando tampoco se parece mucho en su versión original, pero realmente se produce esa simbiosis que decimos nosotros, y a partir de ahí, pues, si queda creíble, pues adelante. Pero sí, la respuesta es que debería ser lo más parecido posible. Nunca será igual, porque el color de voz de cada persona es totalmente distintivo, ¿no? De hecho, dentro de nuestros derechos de imagen está incluida la voz. Nosotros, como actores de doblaje, nuestra voz está incluida en nuestros derechos de imagen, porque la imagen comprende la imagen física y el sonido de tu propia voz. Pero son voces modificadas, porque no tiene nada que ver Johnny Depp con Jim Carrey.
No, ahí está un poco la gracia de saber colocarte en registros diferentes, ¿no? Por así decirlo. Yo tengo la suerte de poder doblar a Johnny Depp, de poder doblar a Jim Carrey, de poder doblar a Leonardo DiCaprio, por ejemplo. Tres actores muy diferentes y que en principio piensas, no puede ser que sea el mismo. Bueno, tienes que saber cambiar, adaptarte, cambias la voz, sí, algo de la voz sí que cambias. No es lo mismo decir arrasa con lo que veas y generoso, no seas, que buscas una voz más rasposa, más... Siempre recordaréis este día como el día en que casi capturáis a Capitán Jack Sparrow. Lo tiras un poco más cazallero, más ron, ¿no? Que es un poco lo que toma él, que una cosa más... ¡Que alguien me detenga! ¡Chispeante! ¡Que no pare! Que buscas, bueno, seguir un poco la energía del actor, ¿no? Un DiCaprio pasa que siempre acabo con Titanic, y Titanic, por ejemplo, tiene ya 20 y pico años la película. Esta es otra historia que también podemos contar, ¿no? Que el doblaje queda allí, permanece, va viviendo, va prolongándose, igual que el actor, que queda así inmortalizado con esa edad, pero luego te dicen, oye, hazme la voz de Titanic, ¿no? Y pues, es que han pasado, pues eso, 20 y tantos años, casi 25 me parece. Sí, si es del 97, pues sí, casi 25. Es buscar un poco la voz que funciona y ya te dejas llevar, porque en ese momento ya, lo que hablábamos del mimetismo, intentas imitar, y si es una voz más joven, ¿no? Siempre llevo todo cuanto necesito, aire en mis pulmones y unas hojas de papel en blanco. Me encanta despertarme por la mañana sin saber lo que va a ocurrir. Mi dirección actual es el Titanic. Buscas un poco, ha pasado el tiempo, ahora DiCaprio, si comparas a DiCaprio de Titanic con el DiCaprio armario de ahora, también tiene su cambio, y con la voz evidentemente pasa lo mismo, ¿no? Pero sí, es un poco nosotros debemos cambiar la pose, ¿no? Cambiar la forma. Normalmente ponemos la mandíbula de otra manera también, buscamos las S, las hacemos de una forma diferente. Porque vosotros ya lleváis una edad y tenéis vuestros actores, pero el que termina ahora la carrera... También hay actores. Hacen pruebas, hay pruebas de voz, sí, siguen existiendo los castings, sí. Sobre todo para películas, ¿eh? Sobre todo para películas. También, históricamente, lo que os explicaba antes, los dos grandes centros de doblaje que han sido Madrid y Barcelona, principalmente, durante muchos años Barcelona se había especializado más, o nos habían especializado más en el doblaje cinematográfico. Aquí se doblaba la mayor parte del doblaje para cine, 35 milímetros que decimos nosotros, ¿no? En Madrid también hacían, pero en menor medida. Y en cambio en Madrid siempre se han especializado mucho más en las series, todos los productos televisivos, que también son muchas horas de trabajo, y aquí en Barcelona siempre ha habido pocas series. Esto hablo de hasta hace unos 10, 15 años, más o menos. Ahora ya está mucho más igualado, no solo igualado, sino que Barcelona ha perdido muchísima cuota de trabajo, de doblaje, en beneficio de Madrid, también por cuestiones un poco geopolíticas, ¿no? De la localización de donde están las majors y las grandes productoras situadas, que la mayoría están en Madrid, y cada vez les da más pereza tener que desplazarse hasta aquí para el pase de la película, para supervisar un poco todo. Pero es verdad que todos aquellos actores que ya tienen más o menos una voz adjudicada, que serían la generación de los que entramos en los años 80, pues arrastramos mucho trabajo a Barcelona, pues porque esos actores se siguen doblando aquí, o muchas veces se doblan en Madrid y ya nos pagan el viaje para ir allí, nos pagan las dietas y los gastos y lo hacemos allí. Pero sí, y ahora han cambiado mucho las tornas, que dicen, pues por lo que explicaba, que en Madrid se había estado doblando mucha serie. Los protagonistas ahora cinematográficos incluso vienen ya del mundo de las series, ¿no? En este mundo, el mundo de las series está siendo mucho más... Está pasando la mano por la cara al cine. Los estrenos cinematográficos ya desde la pandemia han bajado muchísimo. Se estrenan grandes títulos de alguna película independiente o alguna película europea que se cuela un poco de vez en cuando, pero hay muchos menos estrenos de cine, que es un producto que todavía se estaba pagando muy bien, que había grandes presupuestos, que se trabajaba todavía de una forma muy artesanal, que puedes ensayarlo muchas veces, recrearte, buscar hasta el más mínimo parecido con el original, mientras que todo el trabajo que no es cinematográfico ya se considera de consumo televisivo o videográfico, pues se trabaja pues mucho más a destajo. Es un doblaje mucho más industrial, mucho menos ensayos. De hecho, ya te ponen unos auriculares y tú te vas oyendo el original, pues ya vas grabando a la vez, y si lo haces a la primera, pues oye, perfecto, no hay que repetirlo. Es todo mucho más... Los presupuestos son mucho menores, ¿no? Por parte de los clientes, con lo cual los estudios lo intentan rentabilizar también mucho más. Pero es verdad que ha cambiado, que ahora muchos de los protagonistas vienen del mundo televisivo, ¿no? De las series, y de hecho los productos punteros ahora, pues todas los grandes bombazos de los Juegos de Tronos y secuelas, ahora Los Señores de los Anillos, etcétera, etcétera, está viniendo por canales televisivos. ¿Y videojuegos te ha tocado doblar?
Videojuegos he hecho muy pocos. Aquí en Barcelona no se hacen excesivamente, se hacen más en Madrid. Videojuegos he participado en aquellos un poco arrastrados por actores que he doblado. Videojuegos de Piratas del Caribe, videojuegos de cosas de Jim Carrey, videojuegos relacionados también, por ejemplo, con la saga Shrek, que yo doblé al Shrek, pero solo en versión catalana. En versión castellana eran Cruz y Raya, en versión catalana yo doblaba a Shrek y Eduard Farelo doblaba al asno. Pero luego, claro, son estos productos que cogen a estrella, que juegan a celebrities. Este es otro tema que si queréis podemos abrir en cualquier momento. Se pillan a gente para luego tener una mayor visibilidad, para poder hacer más campaña de marketing, pillan a famosos, pero luego estos famosos doblan la película, se llevan sus acuerdos y tal, y les pagan muy bien, cosa que me parece muy bien, pero luego cuando llegan a esas secuelas, esa segunda parte, que a lo mejor ya es solo destinada a televisión, o ese videojuego, o esos productos que ya no son tan punteros y que no están tan bien pagados, pues normalmente ya estos mismos actores o actrices con esos presupuestos ya no les interesa y ya directamente pues buscan otras voces, ¿no? Y en este caso concreto, con el caso de Shrek, yo lo doblaba en catalán, pues al llegar los videojuegos pues ya me encargaron directamente a mí de hacerlos. Pero no, normalmente no he participado en ningún otro videojuego que no sea forzado, entre comillas, por alguna cosa de estas, ¿eh? Eso va. Igual que series de dibujos, por ejemplo, ¿no? Series de animación, también he participado en cosas relativas a personajes de Jim Carrey. Ha habido series de La Máscara, series de Ace Ventura, series de este tipo que también he hecho. Y luego películas de animación, pues eso, que con la voz de Johnny Depp, con la voz de Jim Carrey. Entonces, normalmente también se acostumbra a respetar. Y sí, realmente, como os explicaba antes, pues en su momento, en los años 80, cuando empezamos nosotros, hubo un boom de trabajo espectacular, que luego, evidentemente, cuando los videoclubs y las televisiones ya estaban a rebosar de películas dobladas de todo tipo, desde las más glamurosas y maravillosas a todas aquellas películas de chinos y porno que nos hinchamos a hacer en los años 80, pues una vez ya estaban todas las estanterías llenas, pues ya bajó el volumen de trabajo estrepitosamente. Y si en aquel momento en la profesión de Barcelona pues éramos, yo qué sé, de 100 personas pasaron a ser 900, pues luego se volvió a regularizar en 300, que seguramente más o menos debe ser. Es difícil, bueno, tenemos un censo estricto, pero vamos, en una profesión de Barcelona que se dedica a doblaje debemos ser eso, unos 300, 350, me imagino. Por ahí eran los tiros. Y ahora vuelve a existir un boom de trabajo, no se parece en nada al que os he explicado antes, pero bueno, es el boom del streaming, ¿no? De las plataformas, exacto. Ahora hay mucho más de Netflix, HBO, Disney, Apple, Amazon y más que van saliendo, y todas pues hacen competencia entre ellas y a ver quién ofrece la mejor serie y de tener muchas horas, sobre todo es a nivel de horas, ¿no? Y eso garantiza que hay mucho trabajo. Los estudios de Madrid están llenos a rebosar, no pueden más, y los estudios de Barcelona en este momento también están llenos a rebosar y no pueden más y necesitan abrir más salas y se necesita gente. Antiguamente, cuando yo empecé, no existían las escuelas de doblaje, al menos en Barcelona. En Madrid siempre ha existido alguna histórica y en Barcelona no existían, y la manera de aprender pues era poder acceder a ver cómo se trabajaba. Era relativamente sencillo, no hacía falta que conocieras a nadie, simplemente te presentabas en un estudio, pedías permiso a ver si podías ver cómo funcionaba, pues te preguntaban un poco de dónde venías o quién eras, ¿no? Un poco tener alguna referencia, y podías acceder durante varios días pues en sala a ver cómo hacían el doblaje, si todos los actores y directores estaban de acuerdo y ninguno ponía ninguna pega. Y así es un poco como se aprendía el doblaje, viendo trabajar, estabas allí muchos días, y al final pues un día, venga tú, niño, venga, ven para acá, te toca, graba esta frase y a ver cómo va. Entonces pues si tenías suerte en ese momento y estabas inspirado y lo que habías visto te había servido y los planetas se alineaban, pues te salía bien. Entonces pues a partir de ese momento pues oye, pues mira, la semana que viene, el lunes a las 8, ya estás convocado. Funcionaba así. Eso ya hace mucho tiempo que desapareció, en gran parte por la aparición de Internet, de las redes sociales, de los móviles, del secretismo que hasta entonces se podía llevar sobre los estrenos de las películas. Pues eso desapareció, un poco en la mentalidad anglosajona de hacer firmar documentos de confidencialidad a todos los productos que doblábamos a partir de aquel momento. Pues se prohibió, como aquel que dice, la entrada en las salas a toda aquella persona ajena a los proyectos, ¿no? E incluso ya a día de hoy los estudios de doblaje ya vas con una tarjeta y solo puedes entrar y acceder a la sala donde estás convocado. Si yo sé que mi hermano o un amigo o algún conocido está en la sala de al lado, yo estoy en la 4, está en la 5 y quiero entrar a saludarle, no puedo entrar a saludarle a su sala porque mi tarjeta no abre su sala, no puedo entrar ni siquiera a ver lo que está pasando, ¿no? A veces estas cosas se han llevado al límite del ridículo también, ¿no? Porque hemos doblado películas en las cuales me han hecho firmar un contrato, he doblado King Kong,
firmando un contrato conforme no podía explicar en qué consistía, quién era King Kong y no podía decir nada. A las alturas de la película, ¿no? O Titanic, el mismo Titanic también, no poder explicar el final. A ver, señores. ¿Qué le flota en este barco? Exacto. No sé, igual pensaban hacer una segunda parte o algo, cosa que nunca se produjo, ¿no? Con Avatar sí que esto ya lo van a conseguir, ¿no? James Cameron. Pero sí, funciona así. Y eso, esta confidencialidad, este miedo un poco a que se publiquen cosas, que salgan fotos, que se digan, pues lleva a que todo el mundo que quiera acercarse, ver un poco cómo es esto del doblaje, pues no tenga acceso. Y la única manera de aprenderlo pues es ir a una escuela de doblaje, una academia de doblaje, en la cual te enseñen a hacerlo para el día que puedas tener una oportunidad, presentar tus demos, y el día que te llaman para hacer algo, pues estar preparado y saber qué es lo que tienes que hacer, porque es una disciplina, como se explicaba, muy diferente a todas. Trabajamos en salas oscuras, normalmente pequeñas, a veces con pantalla de cine, a veces con una pantalla de televisor pequeña, depende un poco. Hemos trabajado en salitas muy pequeñitas, a veces sin aire acondicionado, sin nada, y en grandes salas que son como pequeños cines acondicionados, hay absolutamente de todo. Pero es un proceso muy rápido en el cual los directores, pues también al ritmo que se trabaja hoy en día, pues tienen poca paciencia para arriesgar y para probar a gente nueva, y van a tiro hecho y necesitan gente que tire, que funcione, porque tienen que hacer doblar un episodio pues en 2 sesiones de 6 horas, o en una, si es series de 30 minutos, pues en una sesión tienen que hacer todo el capítulo, ¿no? Entonces, es una lástima, pero cada vez hay menos tiempo como para poder trabajarlo bien y para tener, por eso, paciencia. Y en esta profesión, como en la profesión de actor en general y como muchas otras, pues si no encuentras a un mentor, a un tutor, a alguien que se interesa un poco, a alguien que está dispuesto, que ha visto algo y que está dispuesto a dedicar ese tiempo extra, decir, bueno, tranquilos, convócamelo, yo ya me quedo, y si estamos 20 minutos más, pues estaremos 20 minutos más, que para eso está empezando, ¿no? Que es como hemos empezado todos. Pues es una profesión que tiene también mucha amnesia en ese sentido, ¿no? Cuando llegas ya al director y todo, ya no te acuerdas de que un día empezaste y necesitaste que alguien te dedicara más tiempo, ¿no? Y ahora es una lástima. Bueno, aparte de representar un mismo personaje, o sea, un mismo autor, perdón, ¿te ha pasado alguna vez que representando un mismo personaje reiterativamente se te ha quedado algún deje por ahí? Es inevitable que tú dejas una parte de ti, tú aprendes cosas, porque te quedas con cosas, como explicaba antes, a partir de doblar la máscara de Jim Carrey, pues empecé a sacar una serie de registros que yo desconocía que existían en mi interior, pero hay una gran parte en la cual tú también dejas tu voz, tu ADN, tu personalidad, tu timbre, tus frases, ¿no? Y realmente a veces el trabajo de doblaje es una cuerda floja, ¿no? Tú tienes que imitar, lo que decía antes, mimetismo, ¿no? Tienes que imitar lo que está haciendo el personaje. Hay momentos en los cuales tú, como espectador, ves una secuencia, ves 3 frases, ves un momento cinematográfico en el cual ese actor que está diciendo algo, de repente dice algo y lo dice con una naturalidad, lo dice con una sinceridad, lo dice como si le saliera del corazón, que a ti te conmueve. Tú como espectador dices, ¡guau! Esto ha sido de verdad, esto ha sido auténtico, ¿no? El otro seguramente también, no va en menosprecio del resto de la interpretación, pero ese momento tiene una magia especial, ¿no? Yo soy de los que piensan que cuando llega ese momento y tú tienes que devolver esa interpretación que has recibido y intentar conseguir la misma reacción en el público que después escuche ese fragmento de la película, en ese momento olvidas un poco el estar impostando la voz o ir buscando tanto el calco del timbre de voz en ese momento, como intentar decirlo de una forma muy honesta, que salga de ti, que salgan tonos como muy reales, ¿no? Y a veces eso cuesta mucho más, porque son tonos tuyos, o son, yo qué sé, pues es un te quiero, que tú, no sé, se lo dirías pues a tu mujer o a tus hijos, y cuesta decirlo así delante de un micrófono, no sé, también lo entregas por ese lado, ¿no? Con lo cual también dejas parte de tu personaje. Y es normal, al final se entremezcla todo un poco, y al final nosotros también somos un poquito esquizofrénicos como buenos actores, ¿no? Que no sabes dónde empieza el personaje y dónde acabas tú y dónde va. Es inevitable también, hay una gran ventaja en llegar un poco, a tener la suerte de donde hemos llegado a algunos compañeros, de doblar estos personajes icónicos y muy concretos y reconocibles, en los cuales yo ahora puedo hacer las voces y más o menos lo reconocéis, pero a la vez tiene ese doble filo que por otro lado también te encasilla mucho más. Como bien ahora comentabas, pues entonces
para hacer cualquier otro papel, otro personaje desconocido de una serie nueva o de una película nueva, pues muchas veces los clientes o el mismo director pues también son reticentes. Claro, es que aquí me suena un poco a Jack Sparrow, y aquí me ha sonado un poco a Jim Carrey, y aquí, claro, es lógico, tengo registros y puedo hacer, pero claro, si tengo que estar hablando durante toda una película, no dejo de ser yo. Y si ahora, después de esto, escucháis un fragmento de una película de Jim Carrey y de una película de Johnny Depp o de DiCaprio doblados por mí, que no todas están evidentemente dobladas por mí, pues os daréis cuenta de que, hostia, ¿cómo no me había dado cuenta de que es la misma voz? Es que además es la misma voz, la cambia poquísimo, se cambia mucho menos de lo que parece, es más una cuestión de postura, de voz, de mandíbula, de intentar subir un poco más el timbre, bajarlo, pero no hacemos aquello un cambio de voz como si fuera dibujos animados, ¿no? Porque no lo permite. Con lo cual, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Es más difícil ahora hacer papeles nuevos porque la gente te asocia, pues eso, no, es que esta es la voz de Jack Sparrow, no quiero otra voz, quiero otra voz. También los personajes que doblamos están dejando de hacer los protagonistas para hacer personajes pues, más secundarios, lógicamente por una cuestión de edad. Ahora ya dejan de ser los galanes para ser pues el padre del galán, el malo de la película, el episódico que le matan en la primera secuencia de la película. Bueno, o sea, lógicamente pues es un relevo generacional que para eso están los jóvenes ahora, para hacer los protagonistas de las películas, ¿no? Pero sí que hay una parte de ahí de cada uno, ¿no? Que no sabes dónde empieza y dónde acaba. ¿Eres capaz de disfrutar de una película que has doblado tú o solo puedes verla de manera crítica por tu trabajo? A ver, cada vez nos cuesta más disfrutar de una película doblada, porque ya, tanto si es por ti, evidentemente, porque todavía estás muy a la expectativa de lo que has hecho y viendo qué es lo que ha funcionado bien, qué es lo que no ha acabado de funcionar, esto podía haber sido un poco más así, esto no me lo explicaron, coño, si me hubieran explicado que esto venía aquí, lo habría hecho así, hostia. O sea, vas un poco buscando esto, pero incluso en películas en las cuales no has participado, la de formación profesional, pues ya dices, a ver, ¿es este? Ah, vale, esto está doblado en Madrid, vale. Esto, mira, esto lo ha dirigido, entonces lo ha dirigido Angulo, vale, esto está doblado en Tennyson, claro. Vas avanzando la película hasta que tu mujer te dice, oye, ha sido ese el malo, qué malo, que no sabes qué ha pasado en la película, ¿no? Eso, desgraciadamente, es así. Vamos a ver versión original de vez en cuando para quitarnos eso y purificarnos. Yo tenía dos preguntas. Adelante. La primera me la has respuesto, el por Sí. ¿te habías hecho? No, ya la seria. Vale, yo conozco a Hernán. ¿Tú lo conoces? Hernán Fernández, gran actor, ¿no ha venido hoy? No, él me dijo que vendría. Bueno. Siempre ahí. Un abrazo para él. Y La voz de Pippin, el hobbit Pippin del Señor de los Anillos, entre muchos otros papeles. Temporada de drag, ¿no? Pero también de bola de drag, de personajes de Él un Crepúsculo. día me dijo, sin decirme la película por el secretismo, una película malísima, es que el tío ahí colgado. Y al final era Aquaman, era un personaje de Aquaman. Y claro, él veía solamente cromas y cosas así, y Sí. el pelo no. Y que se suponía que estaba en el agua. Sí, pero... Y después ya me dijo, oye, mira, que era Aquaman. Y tal. Entonces, la pregunta es más fácil doblar ahora o antes? O sea, quiero decir, ahora hay mucho croma, mucho de esto, y a vosotros entrega el producto a medias, ¿no? Sí, el problema está en que acostumbra a ser inversamente proporcional a las ambiciones de la película la calidad del material. Me explico. Cuanto más es una película que apunta a blockbuster, que es peliculón, que van a recaudar mucho dinero, peor es la copia de trabajo que nos envían. En algunos casos, pues porque todavía está en work in progress y todavía es el preliminar 2, tiene que llegar el preliminar 3 y el preliminar 4, con lo cual cada vez hay cambios también en el doblaje y en todo. Pero nos llegan películas, además, incluso estando acabadas, nos llegan unas copias en blanco y negro muy poco contrastado, con marcas de agua, con cruces, con el nombre del estudio sobreimpresionado encima, para que no pueda haber fugas de ese material si se escapa y circula por redes, que se sepa de dónde proviene. Todo para proteger el producto, pero claro que tú te encuentras que estás doblando muchas veces sin ver lo que tienes que doblar. Incluso en algunas películas, y este fue el caso también del King Kong que os comentaba, que fue la versión de Adrien Brody, que es el que doblé yo en ese momento. Ha habido más casos de películas, creo que las de Transformers, yo no participaba, pero me parece que las de Transformers también era así, en la cual la pantalla está en negro y se van abriendo unas ventanitas circulares
que enseñan en ese momento la cara o la boca, a veces es un primer plano, o una parte de lo que ocurre en la pantalla, que es donde tienes que doblar. Y se vuelve a cerrar, y ahora se abre aquí, y ahora habla uno, habla el otro. Se van abriendo circulitos para que no veas nada más de lo que ocurre en la pantalla. Como en King Kong, por ejemplo, lo que piensas, a ver, pues estará más logrado o menos logrado, pero es un gorila gigante. No tenemos mucha más opción de lo que hay, ¿no? No hay mucho más que ocultar. O sea que nos encontramos con que esas grandes películas, esos grandes productos, yo he doblado más de una de las películas de Piratas del Caribe en televisor antiguo, de pantalla de culo, ¿no? Y con un, más que blanco y negro, un blanco y gris, ¿no? El negro no llegaba a ser negro, y dices, hostia, ¿es necesario que sea así? Pues es así. Y sin embargo, películas que tienen mucha menos ambición, películas europeas, italianas, francesas, o películas con menos proyección y con menos paranoia, dijéramos, de secretismo y confidencialidad, pues te llega la copia en perfecto estado, fantástico, a todo color, la copia acabada, y es un gustazo doblarla. O sea que a veces doblar estos grandes productos es lo que tiene. Esta, por ejemplo, ahora estoy doblando un papel en Casa del Dragón, ¿cómo se llama? La nueva de Juego de Tronos. La nueva, estoy doblando un papel allí, también la copia es bastante infecta, es horrorosa, se ve fatal, muy poco definida, en muchos casos pixelada. Bueno, pasan copias, circulan copias, pues para que no pueda haber fugas, pero tenemos que trabajar con ellas y a veces es difícil. Menos mal que luego quedamos en las buenas manos del gran sector de los ingenieros de sonido y los técnicos, que acaban de arreglar lo que cuando tú estás doblando en sala pues no lo ves. Cuando llega la copia final o cuando ya esto pues acaban de mover cositas, de mover unos fotogramas arriba, fotogramas abajo, pueden acabar de recolocar cosas que de otra manera sería imposible. Pero sí, es una pena, pero es así. ¿Cobras por cada reposición de la película? Sí, cobramos por reposición porque esto nos lo gestiona nuestra entidad de gestión, que engloba a los actores de doblaje y a otros colectivos, que es AISGE, en la cual pues llevan el recuento de todo lo que se repone en televisión. Es unas cuentas muy raras. Luego cuando te llega nos pagan una vez al año, acaban de pagar ahora, hace un par de semanas, que bien, cada año cuando llega el taloncito y eso, le das 2 besos. Pero es un recuento muy, muy raro porque depende un poco de las repercusiones, de cuántos... Sí, porque depende mucho. Hay una película que cada año es la que me genera más dinero. Y no es Titanic. Es de DiCaprio y no es Titanic. Y mira que Titanic la pasa y las de Piratas del Caribe las pasan cada año. Es una de DiCaprio que era El hombre de la máscara de hierro. Que por algún motivo, intuyo que es porque en aquella película hacía 2 papeles y me contaron como 2 personajes, lógicamente, porque eran 2, no era uno que iba imitando que eran 2, sino que realmente representaba que eran dos personajes diferentes. Y no sé por qué más era, pero esa es la película que más me genera cada año. Hace ya mucho tiempo que... De hecho, después de los 2 primeros años que empezó a funcionar esto de AISGE, ya había cobrado más por esto que te pagan anualmente que por lo que cobré por doblar la película. Lo cual también hemos llegado a un punto que esto genera un movimiento un poco perverso, ¿no? Porque al final acabaremos cobrando más por los derechos que genera que por lo que nos pagan por ir a trabajar. Con lo cual, pues, los directores, que son los que hacen los castings y dirigen las películas, pues bueno, pues empiezan a repartir según qué papelitos que no son muy importantes y tal, que salen en la serie, los papelitos de relleno y tal, pues depende de dónde vayan a parar esos papeles, aunque van a cobrar 4 duros, entre comillas, por hacer el doblaje de esa película, pero luego cada año les va a caer un dinero, no sé, yo creo que es un poco injusto la manera en que está en este momento cuantificado. ¿Te reconoces por la calle? ¿Te reconoce la gente? Me conocen más. Yo lo he hecho, Porque me dicen más que soy el segrestador de la nissaga de poder, por ejemplo, a molts anys, o si sortia al cor de la ciutat, que también salía. Me siguen diciendo más por esto y hace muchos años que por lo otro. Es verdad que cada vez más, por eso he tenido la suerte o la decisión de haber hecho pues, algunas entrevistas, algunas que corren por YouTube. Hay una entrevista, por ejemplo, con H, que es un youtuber que toca mucho el tema de doblaje, H, y ha tenido muchísimas repercusiones, muchas vistas, y eso hace que la gente, unido a mi aspecto un poco así estrafalario, estos pelos peculiar y todo, pues que llama un poco más la atención que otros actores que también han sido entrevistados y que tienen un aspecto quizá un poco menos llamativo, y a mí cada vez me reconocen más, tengo que decirlo, ¿no? Por la calle ya directamente, ya no como el segrestador ni como el Kiku del cor de la ciutat, que bueno, hacía relativamente gracia, ahora ya te paran por decir Johnny Depp. Bueno, que Santa Lucía te conserve la vista, pero bueno, se agradece el detalle, ¿no? O sea que sí, es una cosa que ahora es mucho más conocida que antes también. Mi padre se dedicó, y mi madre durante muchísimos años, mi padre
tuvo la suerte también de doblar a personajes emblemáticos como Doc Brown, de la saga de Regreso al Futuro, por ejemplo, el Doc, ¿no? Marty, el condensador de flujo. Y al Obi-Wan Kenobi, original de las primeras sagas de la Guerra de las Galaxias, cuando era la Guerra de las Galaxias y no Star Wars, era Alec Guinness, y vivió toda su vida sin que nadie le parara una sola vez por la calle para preguntarle nada, pues porque todo era mucho, no es como ahora, ¿no? Que ahora las redes sociales, internet, Google, todo esto lo amplía más. Por la voz no te acostumbra a conocer nadie, también te lo digo, ¿eh? Ha pasado un par de veces y en unas ocasiones muy especiales, alguien que no te estaba mirando en ese momento, en una farmacia, que fui a comprar unas aspirinas, y una señora que estaba ocupada y tal, y unas aspirinas, por favor, si no le importa. ¿Esa voz? ¿Quién ha hablado? ¿Usted? Ah, sí, esa voz me suena, ¿no? No supo tampoco identificar, pero era un poco como que... Bueno, me he colado muchas veces, ¿no? Y he dicho muchas veces, lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico. Lo he tenido que decir muchas veces, lo sigo diciendo y que dure por muchos años, pero bueno, no creo que fuera por eso, ¿no? Pero cuesta mucho, ¿eh? La imagen, la vista es un sentido que... Bueno, yo sé que en esta sala seguramente habrá gente que nunca ve en versión doblada. Yo voy a hacer de polimalo, ¿no? Y voy a decir que ¿cómo defenderías el doblaje ante una persona que dice que es sacrilegio lo que hacéis vosotros? Pues es bien sencillo. Creo que el doblaje no anula la versión original. En todo caso, proporciona una versión nueva, una opción nueva. Y más ahora, esto hace muchos años, cuando había los cines que había y solo podías ver la película proyectada en aquel cine, diera como la diera, pues realmente para la gente que quería ver la versión original, si no se estrenaba en cines de esa manera, era un hándicap muy difícil. Ahora ya hace muchos años que ya, perdón, con el vídeo y con los DVDs y con los modernos sistemas en cualquier televisor, con un botoncito tú puedes acceder a la versión original. Siempre vas a poder acceder a la versión original de esa película. Solo vas a poder acceder a la versión doblada si está doblada. Si no se ha doblado no vas a poder acceder. Y simplemente pues yo creo que puedes establecer un paralelismo pues con el mundo literario o con el mundo teatral. O sea, de la misma forma que un doblaje invisibiliza o arruina, cambia, estropea lo que es una versión original, porque la sustituye, una traducción de Shakespeare, pues también, por muy bien que lo hagas, pues no va a ser, nunca va a tener esa musicalidad, nunca va a tener ese ritmo, nunca va a tener ese sonido que tiene Shakespeare en su versión original. Y sin embargo, bien, vamos a ver obras de Shakespeare traducidas y cuanto mejor traducidas estén, pues lógicamente más las vamos a disfrutar. Pero eso no quita que se pueda apreciar y lo puedas disfrutar igual que una novela. Si no sabes leer en inglés o en francés, pues buscarás una novela traducida, y si puede ser una buena traducción, y si es una obra poética traducida por un poeta en tu idioma, pues mejor que mejor, porque seguramente captará esa sensibilidad y será más posible que te lo acerque. Y un doblaje, pues si está bien hecho, pues interpretado por buenos actores que consiguen crear esa magia, pues creo que es una cosa que tienes ahí, la oportunidad de poder verla. Y nada, bueno, evidentemente nadie obliga a nadie, no somos una secta que entra por las noches en las filmotecas y nos llevamos las películas y las doblamos y luego las dejamos allí para que la gente esté obligada a escuchar nuestras voces. Simplemente los dueños de las películas, que son los que ya firman los contratos con los actores originales, incluso los americanos, con todos, ya en los contratos ya figura pues que esta película en este país, también se estrenará en su versión doblada. O sea que es una parte del sistema que es la misma productora a la que le interesa doblarla, pues para que vaya cuanta más gente mejor a ver la película, ¿no? Y los actores lo saben, y algunos de ellos encuentro que evidentemente lo tienen que encontrar una cosa muy exótica, porque lo es, si lo analizas fríamente. Ya he empezado diciendo que vamos a hablar de esta anomalía que es el doblaje, que en un país resulta que le cambian la voz al señor o a la señora que está hablando. Es una anomalía, pero es una bendita anomalía, y para nosotros, que no solo los que vivimos de ello, sino los que somos románticos de ello, en mi caso también, pues me imagino que el ser actor de doblaje de segunda generación pues ya conlleva que ya desde pequeñito ya apreciaba esto. Pues consideramos que es un arte en sí mismo, que es una restauración de una obra, es una traducción lo más exquisita posible. ¿Cuál es el hándicap? ¿Cuál es el problema? Pues que cada vez los buenos doblajes pues van siendo menores proporcionalmente a los doblajes rápidos, industriales, chapuceros, fast food, de ver y grabar, de ver y grabar, de ver y grabar. Ya estoy hablando ahora ya de series turcas y de esto, que no tengo nada en contra de las series turcas, pero se considera un poco a nivel presupuestario, pues que son los productos más baratos que hay en este momento, ¿no? O los cuales se paga menos por su doblaje, con lo cual es
ponerte los auriculares, ir hablando, y si ya primero lo has acertado bien y si más o menos va, tranquilo, ya vale, porque ya luego el técnico ya lo acabará de encajar, ¿no? No da tiempo a matizar, no da tiempo a intentar imitar al máximo, a mimetizar lo que está haciendo el actor, ¿no? Hay muchos malos doblajes, desgraciadamente. Esto es lo que va más en detrimento de nuestra profesión. Ojalá se siguiera tratando todo de forma más artesanal, ojalá se fuera haciendo pues, de otra manera. ¿Cómo ve el doblaje en catalán actualmente? Pues actualmente, si hablamos de ahora, mucho mejor que hace unos meses, sí, afortunadamente, porque la cosa estaba languideciendo de una forma muy fuerte. Pues sí, yo creo que tuvo unos momentos mucho más brillantes, momentos en los que TV3 apostó mucho más decididamente por el doblaje en catalán, lo que contribuyó a una normalización del idioma y traspasarlo a todos los niveles y a todas las edades. Y ahora pues parece que hay una apuesta un poco por volver a recuperar un poco ese índice durante unos años en los cuales han sido bastante más irregular. El nivel ha bajado también mucho, aparte de que se doblan muchas menos cosas y para unas franjas de edad que no se doblaba y ahora parece ser que se va a volver a doblar, pero también eran doblajes muy baratos y lo barato pues acaba siendo mediocre, ¿no? Y con honrosas excepciones, por supuesto, pero en general pues se apreciaba que el nivel había bajado bastante. Y ahora pues la apuesta parece fuerte, incluso algunas plataformas. Todo esto yo creo que viene inducido también por cierta presión en las redes sociales, ¿no? De la cual me alegro mucho, ¿no? Que haya luchadores y que haya gente reivindicativa que apueste por ello. Y es una herramienta que antes no existía y que ahora, antes, cuando yo era más joven, ¿no? Pero me refiero a los Twitters, los TikToks, a todos estos nuevos canales de expansión, parece que hacen más pupa de lo que parece. A nivel político, a nivel institucional, pues parece ser que estas campañas un poco como yo ahora de reivindicación, de recuperar un poco el catalán, de qué pasaba con esto, pues parece que ha funcionado. Incluso plataformas que hasta ahora se negaban en redondo a emitir nada en catalán, como podía ser Netflix o podía ser Amazon, están doblando ya directamente productos en catalán que ya no están subvencionados por la Generalitat y de rebote por nuestros propios bolsillos, sino que ya se los pagan ellos, que es lo que tendría que ser, ¿no? Debería ser. También es cierto que somos un colectivo pues bastante atípico, ¿no? Porque luego a la hora de la verdad pues se dobla esa película, se dobla para cine, se dobla en catalán, y luego pues entre que las distribuidoras o los mismos cines pues no les interesa tampoco tener muchas salas de esa película en catalán, porque les interesa tener más salas en castellano porque va a ir más gente, y luego pues que la gente también le da mucha pereza, pues a veces pues hay doblajes que luego no se amortizan, por así decirlo, ¿no? Es un poco complicado. Falta un poco de activismo en este sentido, yo creo. ¿Se exige mucho doblar en catalán? Lo digo porque tengo amigos dobladores que, por ejemplo, han doblado y justamente se dejaron el guión en catalán y decían cómo vocalizar la ola. Sí, siempre ha habido mucho más seguimiento con el doblaje en catalán que con el doblaje en castellano, que ya se considera que sí que se supervisa, sí que se miran los diálogos, que sea más o menos correcto, pero en catalán hay una supervisión mucho más ceñida y eso provoca que a veces se aleje un poco del catalán que hablamos en la calle, del catalán real, sobre todo si lo trasladamos al terreno cinematográfico, al que tienes que darle una credibilidad, y no puede ser el mismo código de unos chavales negritos del Bronx con las navajas allí atacando, no pueden hablar igual que el mayordomo de arriba y abajo, ¿no? British, polite, perfecto, ¿no? Y eso ha costado y cuesta, sigue costando un poco, ¿no? El punto de vista del lingüista catalán, del asesor lingüístico, es que hay que enseñar a la gente pues, a cambiar de vocabulario, que no las 4 palabras que ya se sabe todo el mundo, pues que está muy bien, pero que tienen que aprender más vocabulario, que hay que incorporar muchas palabras en catalán que no se utilizan y que esta es la manera de hacerlo. Pero yo creo que la fórmula mágica debería ser pues, buscar un punto intermedio, ¿no? Entiendo el punto de vista, pero todo en su sitio, todo en su momento, todo a su tiempo, que diría Willy Wonka. ¿Qué piensas de que ahora se esté tirando también para poner a influencers a hacer doblajes? Ahora hay TikTokers, TikTokers o cantantes. Me encanta esa pregunta. No, es normal. Hace mucho tiempo que no con influencers, porque esta palabra, esta profesión ni siquiera existía, pero un poco lo del famoseo, lo de las celebrities que hemos dicho ya antes y hace tiempo que se practica. Bueno, con la finalidad de que luego esa película tenga una mayor difusión. A la hora de estrenar esa película, pues llegue a más gente se entere de que esa película se está estrenando.
Si lo haces con gente famosa, gente que son habituales tertulianos televisivos, que van a pasar por El Hormiguero, que van a pasar por aquí, que van a pasar por allá, que son gente que llama la atención, o en este caso influencers que mueven a muchísimos seguidores, pues bueno, representa que creen que eso les va a hacer funcionar. Muchas veces, la mayoría de los casos, desgraciadamente, es en detrimento de la calidad del doblaje, porque acaba siendo una mierda. En muchos casos, en algunos casos, evidentemente, todos sabemos de doblajes que han salido muy bien, de actores que no son habituales actores de doblaje, pero que son artistas muy competentes, y pongo los ejemplos de Carlos Latre, por decir algo, Florentino, Santiago Segura, José Mota, no sé, seguro que hay más, ¿no? Pero en la mayoría de los casos pues no se produce esa magia, ¿no? Y entonces, no sé, se acaba compensando pues, el hecho de la difusión que se le da. Ese doblaje va a quedar así para siempre, o durante muchísimos años eso va a quedar allí. Seguramente esas personas famosas de aquí a unos años no van a ser famosas. Recuerdo doblajes en su momento que ya en el cartel de cine de estreno de la película, ya con las voces de pipipim, pim, pim, pipipim, pam, pam, de la serie de televisión patapam, pam, pam. Hostia, si tienes que poner de qué serie son, es que muy famosos tampoco lo deben ser, ¿no? Pero bueno, y tenemos casos también paradójicos, como es el doblaje de una película en su momento, la réplica del Buscando a Nemo, que fue El Espantatiburones, en la cual aprovecharon prácticamente todo el elenco de Aquí no hay quien viva, la serie de televisión que en ese momento estaba en su máximo apogeo, que produjo varias paradojas, ¿no? Una de ellas es eso, pues que incluso frases, las coletillas de un poquito de por favor y estas cosas quedaron incorporadas al doblaje de la película, que eso ya es anacrónico. Ya, yo creo que ahora ya según que chavales lo escuchen ya no saben ni eso a qué se refiere, ni de qué viene, ni de qué va, y ese doblaje pues se va a quedar así. Y se daba también la casualidad de que uno de los actores que intervenía en Aquí no hay quien viva, que ahora está en estado médico recuperándose de un ictus, que es José Luis Gil, señor Cuesta, ¿no? Pero que ha sido un actor de doblaje de toda la vida, buenísimo además, que ha doblado a Jim Carrey también en algunas películas. La primera de Ace Ventura también está doblada por José Luis Gil, y es el Buzz Lightyear, entre muchos otros papeles de Toy Story, o el Marlin de Buscando a Nemo, muchos más. Pues él también le llamaron para participar en el doblaje de la película, y entonces como vio que la cosa iba de celebrities, que estaban negociando todo su dinero, su pasta, pues dijo, no, yo voy a cobrar lo mismo que los demás. No, tú eres actor de doblaje, a ti no te vamos a pagar ni un céntimo más. A ti te pagamos el convenio, las bases mínimas de nuestro convenio de doblaje, que son, pues eso, las bases mínimas que cobramos, ¿no? Pero para según qué productos, pues siempre hay un sobrecoste o hay lo que sea. En este caso concreto, pues a todos los demás que salían en la serie les pagaban una pasta y a él no se la querían pagar. Creo que al final se la pagaron porque, claro, se negó a hacer el personaje que tenía que hacer y al final pues llegaron a un acuerdo, ¿no? Pero bueno, eso como paradoja, ¿no? Un poco. Cuando somos actores de doblaje pues ya estamos en unos parámetros. Cuando es una celebrity o un influencer o lo que sea, pues seguramente seguramente no. En algunos casos sabemos exactamente lo que han cobrado y suele ser muy por encima de lo que cobramos nosotros. Suele ser, habrá de todo, ¿eh? Es verdad que hay casos en los cuales sé que hay gente que se ha encontrado en esta situación y se han preparado para ello. Tengo que doblar, pues oye, yo quiero asistir a un curso de doblaje, quiero prepararme. Concretamente, pues yo conozco el caso de una Twitcher, ¿se llama Twitcher? Los que hacen Twitch. Streamer, ¿no? Cristinini, Nata Cristinini, que estuvo pues estuvo haciendo unos cursos de doblaje en los cuales yo también estuve impartiendo clases y bueno, se metió y me mostró interés porque me han propuesto para una cosa más adelante y bueno, lo quería hacer bien, mientras que ha habido casos que se les ha sudado directamente y oye, tengo que doblar, pues yo voy para allá. Incluso gente que luego ha vilipendiado y acostumbra y luego ha seguido criticando el mundo del doblaje, una lacra, esto es una mierda, esto es un cáncer, ¿verdad? Y luego, pues cuando les ha llegado el momento y les han ofrecido hacer un doblaje, pues han perdido el culo, ¿no? Con perdón de la expresión, para llegar y hacerlo. Pero bueno, esto estamos un poco aquí en salseo, ¿no? Salseillo, pero bueno, si hay que hablar de salseo, se salsea, ¿eh? Por eso decías que está poco valorado el doblaje. Sí, en general vamos a decir que dentro del mundo interpretativo o dentro de lo que sería la Academia del Cine Español, sin ir más lejos, no existimos. Es un colectivo normalmente ignorado. Porque, bueno, a ver, vamos a partir de una base. Siempre se ha considerado que el doblaje crea una competencia, no sé si desleal o leal o no, crea una competencia feroz a los productos propios, al cine español, concretamente, ¿no? O sea, que por culpa del doblaje que acerca ese producto al idioma, al público, y que es con unos presupuestos, por supuesto, mucho mayores que los presupuestos con los que se juega aquí,
pues eso hace que haya una competencia que para el cine español sea muy difícil competir con el cine americano, porque claro, si encima está doblado, si lo ponen fácil a la gente, pues un poco viene por ahí, ¿no? Lo estoy haciendo a nivel muy sencillo, pero bueno, sigue habiendo actores y sigue habiendo gente de la Academia del Cine que todavía sigue esgrimiendo un poco eso, que el doblaje es una competencia muy fuerte, y es posible que así lo sea, pero claro, si eso lo trasladáramos a otros ámbitos, como hablaba antes, como el ámbito literario, como el ámbito, claro, entonces ¿qué? Para favorecer a los poetas o a los novelistas españoles, pues no vamos a importar nada que sea de fuera, ¿no? Pues se va a tener que seguir consumiendo igual, ¿no? Pero bueno, eso un poco viene por ahí. De ahí que no estemos un poco englobados o reconocidos, o que siempre nos hemos sentido un poquito olvidados en este sentido, ¿no? De hecho, pues en los premios, normalmente solo de doblaje solo se habla cuando ha fallecido, ¿no? El momento in memoriam, que salen un poco, ahí sí que... Y se agradece que tengan el detalle de publicar la foto y hacer una pequeña reseña de los actores de doblaje, solo de doblaje, que también han fallecido ese año. Algo es algo, ya tenemos algo. Poco a poco. Una pregunta de curiosidad que tenía. Sí. A nivel de formación, cuando o digamos que estáis formando como actores de doblaje, ¿qué puntos de conexión hay con la formación actoral más tradicional, digamos, o presencial, ¿no? Es decir, cuando vas a una escuela de teatro, pues hay todo un trabajo corporal, de presencia actoral, que es muy importante, ¿no? Y también la encastación de la voz, etcétera. Pero ¿cómo se traslada eso a, claro, a un momento en que tú tú estás trabajando con tu voz, ¿verdad? Nosotros nos consideramos actores de voz, básicamente, ¿no? Hay actores de doblaje, pero nosotros trabajamos con la voz. Evidentemente no es que sea totalmente compatible, es que es absolutamente aconsejable que alguien que quiera dedicarse a esto pues reciba clases de interpretación, porque hay que expresar unos sentimientos, hay que saber buscar esos recursos y, pues, no sé, si quieres trabajar el método Stanislavski o quieres trabajar el método que quieras, ¿no? Pero buscar, tienes que transmitir, eso es básico y elemental. Antes de ser actor de doblaje, solo por el hecho de ser actor de voz, si tú quieres transmitir, tienes que leer un texto y quieres que llegue y quieres expresar unas emociones y que quien te escucha reciba unas emociones, pues tienes que saber conseguir eso. Luego ya, si eso que dicen, pues ya lo meterás además en la boca de otro actor al cual tú te estás intentando camaleonizar, pero ya es un segundo paso. El primer paso es tú ser capaz de leer un texto o de recitar un texto transmitiendo emociones, y para eso hace falta, pues, ser actor, formarse como actor. ¿Qué ocurre? Pues que hay mucha gente que ya es actor, que ya nace actor, que ya no por el hecho de ser más payasos o menos payaso, como si fuera un término peyorativo, sino al contrario, totalmente admirativo, pero hay gente que ya te fusta ya de esa madera y que ya lo lleva en los genes y ya tiene un salero y un esto que no hace falta ni recibir clases, que el actor tendría que recibir clases para ser más comedido y no, un poco menos, que esto es cine, que no es teatro, ¿no? Pero hay mucha gente que equivocadamente pues se piensa que el doblaje no es necesaria una vena interpretativa, ¿no? Que tú hablas y tener una voz bonita ya es suficiente para poder hacerlo. Evidentemente tener una voz bonita pues es mejor para todo, para doblaje y para todo, y en tu vida, el día a día también, ¿no? Pero no es suficiente. Tienes que saber transmitir y tienes que saber, pues eso, luego, eso, sincronizarlo y meterlo en boca de otro e intentar meterte en su piel. No, por supuesto. En las academias de doblaje básicamente se enseña la técnica de doblaje, cómo todo eso, cómo meterlo en boca, que es lo que nosotros llamamos unos labiales. Los labiales para la gente en general pues son los labios, cuando se ven los labios del actor. Mira, aquí hay unas labiales. Para nosotros las labiales son esas 3 letras, que son 4, que obligan a que cerremos los labios. La B, la M y la P. Y por arrastre la V. B, M, P, V son las letras que obligan a que cerremos los labios. Con lo cual, a la hora de doblar, si nosotros conseguimos que del inglés al español, por poner el caso más habitual, pues consigas intercambiar alguna labial, a lo mismo que sea una B, que sea una M, que sea una P, mientras sea una palabra que tenga una boca que también cierra, pues es un punto de anclaje para nosotros, ¿no? Si tienes que decir, pues help, tienes que doblar un help y tú dices ayuda, y ves allí que hay una cerrada de labios que no se corresponde con lo que estás oyendo, pues eso se resuelve, pues no sé, habrá varias maneras, pero la más habitual, perdón que estoy dando golpes con el micro, la más habitual es, aunque sea alargar incluso más la palabra, pero es un ayúdame. Esa M no es una P, pero esa M ayuda a que cuando tú lo dices eso, cuando está el help, crea una sensación un poco de, bueno, es como sacar el pañuelo de la oreja, ¿no? Son nuestros pequeños
truquitos, ¿no? Y eso es, entre otras muchas cosas, pues es técnicas de doblaje, que es lo que pues, enseña en las academias de doblaje, ¿no? Y cómo a esa parte, si tú ya tienes esa parte genética interpretativa, pues cómo sacarle el máximo jugo, cómo adaptarla, cómo crear. Evidentemente, si tú ya genéticamente ya tienes mucho salero y mucho ritmo y sincronía y lo pillas rápido, pues oye, eso con una buena técnica pues puede ser un number one. Si careces de alguna de estas cosas y no eres muy actor, pues vas a tener que formarte más como actor o desarrollar más esa faceta, porque solo leyendo, pues a lo mejor, si eres un buen lector, pues acabarás a lo mejor siendo un buen locutor de radio, un buen locutor de noticias, un buen narrador de audiolibros, por ejemplo, otras facetas de cosas nuevas que están surgiendo ahora, ¿no? Pero como actor de doblaje tienes que ser capaz de hacer, como os decía, llegar allí y de buena mañana, a las 8 de la mañana, pues hay que empezar estornudando, pues estornudando, gritando, riendo, tosiendo, llorando. Tienes que tener esas capacidades de hacerlo lo mejor posible. No siempre vas a conseguir hacerlo como el original. No es fácil doblar a actores de gran carisma, porque son capaces de hacer unas cosas que a veces cuesta mucho, ¿no? Pero has de intentar ser resolutivo, sin más, ¿no? Intentar parecerte lo máximo posible. Con lo cual es compatible, totalmente compatible y totalmente aconsejable y recomendable. Y en caso de catarro o afonía. La afonía, pues no trabajas, claro. La mayoría de las veces pues vas al estudio directamente para probar, porque aún así hay veces que, oye, es igual, a ver, ¿cómo está? Un poquito, sí, bueno, va, es igual, no pasa nada, cuela. Hay un punto en que a lo mejor más o menos puede colar, a partir de cierto punto no, pero pues lo trabajas, paras hasta que vuelvas a recuperar la voz. Si está resfriado, pues lo mismo, depende un poco, depende de la congestión, pero seguramente en muchas películas, si os fijáis, hay cambios de este tipo, ¿no? Ves al actor y dices, uy, aquí de repente hay una secuencia que aquí estaba resfriado, aquí estaba con los mocos aquí puestos, ¿no? Y sí, depende un poco también las prisas que haya por acabar el producto. Pero bueno, normalmente la afonía fuerte no tiene más, no hay tutía. Todo cambiará, porque yo creo que en 4 días, pero 4, la inteligencia artificial conseguirá ya también emular las voces y habrá cambios con esto, estoy seguro. La época dorada del doblaje yo creo que ya ha ocurrido, se seguirá doblando durante mucho tiempo, espero, ¿no? Se seguirá haciendo, pero ahora ya no solo a nivel de imagen, sino a nivel de sonido, cada vez se están haciendo avances más importantes, ya poder ver actores virtuales, pues ya incluso a nivel de voz se están haciendo pruebas y cosas. Ya se puede hacer que una voz diga las palabras que tú quieras siendo la voz de otro. O sea, que tú podrás hablar con mi voz, por ejemplo. Sí. Siempre recordaréis este día. Sí, no, esto llegará. De hecho, ya, pues si con Bruce Willis, pobre, que no está en muy buen estado de salud, pero que ya ha vendido los derechos para que utilicen su imagen y ya tienen todo el material, todos los millones de cash que son necesarios para poder reproducir su imagen, pues me parece que hace poco también el caso de la voz original de Darth Vader, ¿no? El James Earl Jones, también me parece que ya ha cedido, que hay una inteligencia artificial que ya reproduce su voz de cuando tenía la época que doblaba Darth Vader, que ya lo hicieron con Mark Hamill en una de las entregas, no sé, que ya están experimentando con eso, ¿no? O sea que todo llegará. Las voces también se podrán emular. ¿En alguna peli has doblado, por ejemplo, al principio de la peli el taxista? ¿A dónde va? No sé qué. Sí. Y a la hora el camarero. Sí, eso se sigue haciendo, ¿eh? Eso es lo que consideramos, lo que llamamos convocatoria de ambientes. O sea, hay los personajes protagonistas, los personajes secundarios, los personajes más o menos episódicos o característicos que dicen, que son un poco los tipejos, y luego ya está la convocatoria de ambientes, que es el resto de personajes. Primero, todas aquellas exclamaciones multitudinarias de gente, de ruido, de fuego, de ambiente en un bar, de cosas no personalizadas, pero que hay barullo y se tiene que entender que es en tu idioma, aunque muchas veces ya se deja también en versión original. Y luego están esos personajes cortitos, ¿no? Que hasta 10 takes de lo que consideramos nosotros pues, se pueden agrupar. Ponemos un límite para que repartir el trabajo entre todos los compañeros y que en una película no haya uno solo que haga todas las voces de estos personajes cortitos, ¿no? Que además se notaría mucho, iría también en perjuicio de la calidad del doblaje. Pero es cierto que y es la manera normalmente de iniciarse en la profesión. Cuando uno empieza a hacer doblaje, no empieza doblando a un protagonista así de un día para otro, sino que lo normal es que se incorpora en estas convocatorias, que además son varios, siempre son pues, 6 o 7 personas, 5, 8, 10, depende del barullo que salga en esa película, y siempre lo normal es que siempre haya 1 o 2 nuevos, ¿no? que están empezando, también están arropados un poco por los demás. En los momentos de grupo pues lo hacen todos a la vez. Durante la pandemia no, eso fue también tremendo, todos estos
este tipo de takes, de grabaciones de ambiente, corales, se iban haciendo uno por uno, no podía estar más de una persona en la sala grabando, con lo cual se multiplicaban las horas de trabajo a lo bestia, ¿no? Y hacen también esos personajitos. Claro, tienes que tener la capacidad de adaptarte, de ser versátil, de adaptarte un poco a todo, porque por mucho que sea una película de chavales jóvenes, si te reparten 8 personajitos que tienen solo una frase, a lo mejor 6 de ellos son jóvenes como tú, pero a lo mejor tú te va a tocar un abuelo desdentado y te va a tocar un enano, a lo mejor, o un elfo, no sé. Tienes que tener la capacidad de adaptarte, ¿no? O sea que no son fáciles las convocatorias de ambientes, por así decirlo, que es las que llevamos nosotros, que es donde empieza la gente. No son sencillas, pero de ahí un poco el que luego hay unas voces muy identificables, mientras que hay gente que lleva muchos años viviendo de esto, de doblaje, grandísimos profesionales, pero claro, le preguntas, ¿tú a quién doblas? Pues mira, todos los camareros, taxistas, policías, todos y tal, que hayas oído, y además ni me conocerás nunca, porque tienen una capacidad para que sus voces queden perfecto en el registro que toca y que sean desapercibidas, que eso también es un arte, ¿no? Y seguramente esta gente, estos especialistas, hacen muchas más convocatorias que muchos protagonistas, ¿no? Porque están en todas las películas, en todas. Lo reconocen, están haciendo estas cositas, cuela bien y están en todas. Y protagonista, pues estarás haciendo, pues cuando llegue una película de un actor que doblas tú o una que... Los actores, normalmente, los de Hollywood, que siempre salen listas, rechazan papeles, ¿no? O sea, Will Smith no quiso hacer de Neo, ¿no? Por ejemplo. ¿A ti te ha pasado eso? Porque Hernán, hablando con él, él me dice, ostras, Disney me quiere, o sea, Marvel me quiere coger para una película, pero no quiero cogerlo porque es uno que va a morir. y después quiero hacer de personaje, yo sé, él ha hecho de Spider-Man. Ha hecho un Spider-Man, el de la animación. Sí, el multiverso que... No me acuerdo cómo era los multiversos. Multiversos, sí. El hace de Spider-Man. Sí, es verdad, si te encasillas en una cosa de estas, la pancheta, sí, es una putada. Claro, él me dice, no quiero matar al personaje, porque va a morir. Claro, pues prefiero no hacerlo y esperarme un montón. Esto que me va a durar 20 películas. Eso me acaba de ocurrir en el fondo con esta última de Star Wars, la de Andor se llama, me parece. Sí. Cuando la doblábamos no sabíamos ni el título, no nos decían nada, ya a veces nos convocan y hacemos el trabajo sin que nos digan, oye, estás convocado para una serie nueva de HBO que no podemos decir el título. Bueno, vale. Pues ya me lo apunto, espera, serie nueva de HBO que no se puede decir el título, no me cabe en el móvil, ¿no? Pues me convocaron para un personaje en esta serie y me preguntaron, ¿tú no has hecho ningún personaje en el universo Star Wars? Y dije, no, llevo muchos años deseando hacer un personaje en el universo Star Wars. Se han hecho muchas películas, se han hecho muchas series, se han hecho muchas secuelas, se han hecho muchas y no he hecho nunca ninguno. Y la cosa esa familiar que mi padre dobló pues, al Obi-Wan Kenobi original, ¿no? Que después, abro paréntesis de toda esta anécdota, microanécdota, cuando llegaron la nueva trilogía que introdujeron a Ewan McGregor para hacer de Obi-Wan Kenobi anterior, la precuela, pues pidieron pruebas de voz. Yo no había doblado nunca a Ewan McGregor. Ewan McGregor tiene una voz asociada que lo dobla casi siempre, que es Dani García, que lo hace muy bien, pero cuando llegó esa película hicieron pruebas de voz. Yo pedí directamente al estudio que por favor me dejaran participar en las pruebas de voz y sí, me dejaron participar y me hubiera hecho mucha ilusión en ese momento pues encarnar. Mi padre había muerto ya hacía años, me hubiera hecho mucha ilusión encarnar pues el papel que había hecho mi padre pues de joven, ¿no? Y así se lo manifesté al mismo Dani García, que es el que le va a decir, mira tío, es algo muy mal porque lo doblas tú, pero si me eligen lo haré encantadísimo el papel, ¿no? Afortunadamente para el público en general eligieron a Dani García, que es el que tenían que elegir, lo ha hecho él, lo sigue haciendo él, le queda muy bien, pero bueno, esta es una pequeña anécdota porque era una historia más o menos romántica metida allí en medio, ¿no? Pues me llamaron para un personaje de Star Wars, sí, efectivamente fui a hacerlo y bueno, no sé si lo puedo decir o no lo puedo decir, es un personaje, una especie de senador que va por ahí con una capa y hablan de cosas así políticas, económicas y tal, y que salen 3 o 4 capítulos, una cosa gris, anodina, sosa, de narices, que un tío que además ni me va mucho tampoco, yo creo, que ¿tú crees? Sí, pues yo te veo a ti, muy bien, pues vamos a hacerlo profesionalmente lo mejor posible, ¿no? Pero, y ahí ha quedado. Eso significa que ya seguramente no volveré a hacer ningún personaje de Star Wars, a no ser, eso sí, puede pasar que de repente pues un día pues fichen a uno de los que doblo ya con personaje, entonces a excepción, porque esto ha pasado muchas veces, ¿no? En películas de Marvel ha habido actores que han repetido voces pues precisamente porque los actores que doblaban han vuelto a salir, ¿no? Y has que, por ejemplo, una peli con Don Fuchs, también.
y Leonardo DiCaprio a la vez. Sí. ¿Qué cogerán de Madrid? ¿Cómo lo...? Normalmente te dejan elegir, cuando se juntan dos que has doblado tú, te dejan elegir, oye, tenemos esta película y sale este y sale este, ¿tú cuál prefieres hacer? Pues mira, yo preferiría hacer este. Casualmente, en 2 de las películas que me ha ocurrido esto, y ha sido así, luego han dicho, pues mira, al final el cliente dice que no, que el otro. Bueno, le he dicho, pues no me lo preguntéis más, porque ¿para qué? Si no me hacéis ni caso. Que fue el caso de estas películas de, no me acuerdo el nombre del director, pero este grupo que hace muchas películas juntos, que son Adrien Brody, Owen Wilson. De Wes Anderson. Wes Anderson, gracias, caballero. Esas películas. Pues normalmente ha sido así. Es más, en alguna de estas últimas al final no he acabado doblando ni a uno ni a otro, ¿no? Porque también por temas económicos la oferta que hacían era tan baja que al final decía, pues mira, déjalo correr. Total, no me viene ahora de 100 euros. Y nada, pues así están las cosas. Cuando se da en pocas ocasiones, pero cuando ocurre, pues... Y no solo es la voz de Madrid o la voz de Barcelona, sino que normalmente en todas las ciudades hay más de una voz que ha doblado a ese actor, con lo cual no hacía falta ni recurrir. También es cierto que una de las cosas, que es una de las anécdotas que explicaba antes, en cuanto a que el secretismo y el miedo a enseñar las cosas por las redes y las confidencialidades y el pánico a que esto ocurra, ha habido 2 casos en 2 series de actores de doblaje que han sido sustituidos fulminantemente de esa serie por haber publicado una foto, haber dicho, pues estoy doblando la temporada 2 de Walking Dead, ¡boom! Se han cargado el personaje, han cambiado la voz, porque todo esto lo lleva al departamento de marketing y usted no es nadie para decir cuándo se está doblando o se deja de doblar, y mucho menos para enviar una foto que no se veía nada tampoco, ¿no? O sea que a veces se pasan un poco tres pueblos, ¿no? Con las habladas, pero lo han hecho ya en par de ocasiones, ¿no? Eso ya pues hace que cause mucho más respeto y que no nos dejen hablar de las cosas. Cuando acabas tu trabajo, ¿sabrías explicarle a alguien, no lo vayas a hacer, de qué va la película? Sí, normalmente sí. Sí, por los diálogos, porque normalmente el mismo director de doblaje te pone en antecedentes de todo. Y más, yo que hago más papeles, dijéramos, largos que papelitos de ambientes, o a lo mejor sí que hay alguien que haya doblado 4 personajitos sueltos en una película y no se ha acabado de enterar de que iba la película porque ha hecho el camarero, el policía, el mayordomo y el chorizo. No ha podido ver más, ¿no? Pero normalmente el director te pone en antecedentes de la película, te explica. Es más, antiguamente, cuando todavía trabajábamos todos juntos, y ahora os explico esta anécdota porque tampoco la he acabado de explicar, hasta la aparición en los años 90 del Dolby, del sello Dolby, del 5.1, en el cual discriminaban los sonidos de los altavoces, pues unas voces suenan por uno, suenan por otro, pues empezamos a grabar de forma separada. Hasta entonces lo hacíamos al estilo radioteatro de toda la vida, estábamos juntos. Si coincidíamos por agenda y todo, pues grabábamos juntos. Normalmente los personajes que salían en una película grabábamos juntos. Eso ya hace muchos años, desde los 90, que no se hace. Lo grabamos todo absolutamente por separado. En principio aún estábamos juntos, ensayábamos juntos, pero a la hora de grabar grababa uno y luego el otro, porque querían tener a todo el mundo separado para poder decidir luego por qué altavoz sonaba cada uno. Luego ya los estudios descubrieron sobre la marcha que, claro, hostia, que no era lo mismo que que una persona viniera y hiciera su papel en solo 2 jornadas, en lugar de venir las 5 personas protagonistas, en lugar de venir 5 días, pues cada uno venía solo un día, ¿no? Y lo hacía todo en un día. Hostia, esto ahorraba bastante dinerito, con lo cual esto va a ser el nuevo método de trabajo a partir de ahora, y ya desde los 90, y son ya bastantes años entonces, pues eso ya ocurre así, con lo cual ya grabamos por separado, cada uno hace lo suyo, y estamos acostumbrados a que sea así. La pandemia lo agudizó todavía más, porque esas convocatorias todavía, que eran las de ambientes, que sí que se hacían conjuntamente, ya se hacían también por separado. Ahora ya parece que se está volviendo a hacer con relativa normalidad, pero es nuestra forma de trabajar. Y tú me has preguntado algo, yo te lo estaba diciendo por algo y me he olvidado ya de qué. Otra cosa, ¿por qué las canciones nunca se doblan? Cuando alguien canta... Sí, se doblan muchas veces. Muchas veces se doblan y lo hacen cantantes. Es más, algunas veces son los mismos actores de doblaje que cantan la canción, porque son actores que saben cantar, y a veces lo que se busca es un match de voz, que dicen ellos, ¿no? Se busca una voz de un cantante que se parezca mucho a la voz del actor de doblaje, y entonces... pero sí, hay productos en los cuales sí se doblan y productos que no. La mayoría de veces, evidentemente, sale mucho más barato y es mucho más... Y también depende un poco, ¿no? Desde el punto de vista artístico, pues
Claro, poder escuchar la versión original, si el cantante es un cantante profesional, por así decirlo, o un cantante conocido, pues lógicamente... Pues, pero recordad que sí. es una doblada, por ejemplo. Te bajan la mesa y... Sí, y eso pasa incluso con muchos cumpleaños feliz, ¿no? Que cantan, que a veces, bueno, pues vamos a desearte feliz cumpleaños, Happy Birthday to you, etc. ¿No? Sí, se puede traducir y se puede hacer, ¿no? Pero sí, es una cuestión primero de presupuesto y segundo de criterio. El dueño de la película, la distribuidora o la emisora de televisión decide, pues oye, esto hace falta doblarlo, esto prefiero que no, que se quede en inglés. Si es una película de Madonna y Madonna canta, pues lo lógico es dejar a Madonna su voz original y escucharla, ¿no? Pero entonces vas a tener que buscar una chica que la doble, que haya un match de voz, que en los momentos en los cuales haya ese empalme, chirríe lo menos posible, lo ecualice luego de la mejor manera para que luego no sea traumático, que hay muchas veces que es así, es un poder que no se parece en absoluto, ¿no? Y dices, hostia, es un pegote, eso es un pegote, sí, realmente. No sé por pasado del tiempo un ratito, pues oye, encantado de la vida. ¿No? Si hay alguna pregunta más, alguna curiosidad, yo seguro que me dejo un montón de cosas por explicar, pero... ¿Te has pedido que hagas algún audiolibro? He hecho audiolibros, sí, hay unos cuantos, no demasiados, es un trabajo más duro de lo que parece, no está todavía excesivamente bien pagado, pero más que nada que son muchas horas y es tú solo, a pelo, no hay ninguna música, no hay ningún efecto de nada, es el audiolibro leído estrictamente tal cual, de principio a fin. Tiene que ser hecho con mucho salerillo para que aguantes un libro de 300 páginas, por decir algo, que es un libro mediano, no excesivamente grande, pues es más o menos el equivalente a unas 10 horas de audio final. Tú tienes 10 horas allí para escuchar a alguien que te va a contar todo, te va a hacer el narrador y te va a hacer todos los personajes. Hay que hacerlo con un mínimo de gracia. Realmente el mundo de los audiolibros, si os ponéis, si os metéis en Storytel y en Audible y estas que... Sí, no, es maravilloso y yo creo que además se va a tener que seguir haciendo y aunque no sea una cosa que genere beneficios en estos momentos, las editoriales están prácticamente obligadas entre ellas a ir creando un banco de audiolibros porque es el futuro y eso acabará funcionando. Pero es más complicado de lo que parece, sí. Y no hay como niveles intermedios, ¿no? O es muy amateur, hecho por gente que dices, ¿de dónde ha salido esta voz? Esto no lo voy a aguantar, no 10 horas, no voy a aguantar ni una hora. Es imposible, ¿no? Una cosa absolutamente monótona, sin ningún tipo de gracia. O son cosas bastante profesionales, ¿no? O bien con actores de doblaje directamente, que se están empezando a utilizar bastante, o con voces que, bueno, a lo mejor no son conocidas, pero que son solventes, ¿no? Es difícil encontrar un punto medio. Hay que tener la habilidad de poder hacer el narrador del libro, que acostumbra siempre a exigirte que sea tu tono de voz medio, normal, sin fingir, sin nada, que es el que te va a acompañar por toda la historia. Viene a ser un poco el equivalente a la cámara de la película, que te va enseñando todo lo que está pasando por la película, pero a la vez luego tienes que acceder a los personajes. Y no los tienes que hacer, los protocolos un poco que seguimos, no los hacemos en plan los pastorets, ¿no? ni sobreinterpretado, ni marionetas, ni dibujos animados, ¿no? Tiene que ser una cosa más o menos natural, pero a la vez tienes que distinguir cuando está hablando uno de otro, cuando es una señora, cuando es un niño, cuando es un señor, cuando es un señor mayor. Entonces sí que tienes un delicado equilibrio para el cual los actores de doblaje pues tenemos un poco de ventaja en ese sentido, ¿no? Ya llevamos muchos años haciendo voces, ya sabes un poco cuándo te estás pasando, cuándo está siendo una parodia y la cosa no va en broma, sino que va en serio, dónde están un poco esos límites. Pero es difícil, ¿eh? El hecho de que no haya nada, estamos acostumbrados siempre a que siempre hay una música, siempre hay un algo, siempre hay unos efectos que acompañan a tu voz y eso es a pelo, ¿no? Los primeros libros son horrorosos, te oyes todos tus defectos amplificados, ¿no? Nunca he pensado que este diente me producía ese sonido. Y ruiditos de saliva y de boca por todos lados, los oyes como amplificados, luego evidentemente pues se pasan esos presets y esos plugins, ¿no? que limpian sonidos, limpian respiraciones, se corta, comprimen, ecualizan, pero es un trabajo duro. Hay que estar muy concentrado y son muchas horas de trabajo. No lo haces de golpe, no lo lees de golpe, lo vas haciendo en sesiones, pero dijéramos que el equivalente más o menos actual sería de cada sesión de 3 horas que dedicas en sala a leer un libro, sale 1 hora final. Con lo cual, para un libro de unas 300 páginas, que serán más o menos unas 10 horas finales, pues tienes que hacer unas 10 sesiones de 3 horas, leyendo, equivocándote, corrigiendo, espera, no tira para atrás, ¿no?
Es trabajoso, pero es una ventana nueva de trabajo que evidentemente, y en el fondo cuando estás haciéndolo, pues tiene esa cosa antropológica, ¿no? De que te sientes ahí, el hombre de las cavernas, explicando una historia al lado del fuego, ¿no? En el fondo estás narrando una historia a alguien que luego lo escuchará. Es muy frío, el mundo del doblaje en este sentido es muy frío, no tiene nada que ver con el teatro, incluso con la televisión o con cine, que hay un equipo de gente, ¿no? Que en el teatro, lógicamente, está el público, en el cine y televisión hay un equipo de gente, los de sonido, los de tal, los luces, que cuando acabas una secuencia, acabas un plano, se acaba y hay cierto rumor de, ¿no? De aprobación, de desaprobación, de no, de lo que sea. El doblaje es absolutamente frío. Acostumbras a estar tú con el director, con el técnico, te toca la frase espectacular de la película, la haces, Capitán Jack Sparrow. ¿Vale? Es bueno, siguiente. Has conseguido, lo has ensayado varias veces, has cogido el tono, has cogido la emoción, y cuando lo has dicho, cuando ya te lo has aprendido, cuando ya te lo llevarías de bolos, ya irías con él a todas partes, ya me lo sé, ahora ya le he pillado, aquí sube, aquí baja, aquí llora, aquí ríe, ya está, lo has grabado y olvídate de él. A no ser que te inviten a charlas como esta y dices, voy a aprovechar decir la frase, ¿no? Pero si no, esa frase ya la has dicho, ya está, fuera, olvidada para siempre. Preocúpate en memorizar el siguiente porque ya toca el siguiente y en 5 o 10 minutos vendrá el siguiente. Con lo cual, es un trabajo en ese sentido, no hay... Sí que sabes que luego eso va a sonar en un cine, que luego va a haber gente y luego pues por eso te sorprende cuando alguien te para por la calle. Johnny, porque no lo vemos, no lo tocamos, ¿no? Eso es muy frío. ¿Hay algún personaje que te ha agotado? Sí, Jim Carrey. Jim Carrey. En las primeras películas de Jim Carrey, que fueron además muy seguidas, que fue a partir de La Máscara, Ace Ventura 2, la segunda parte, que entonces ya me pidieron doblarla a mí, aunque la había doblado la primera, como os he comentado antes, José Luis Gil. Dos tontos muy tontos, fueron las 3 películas que realmente han de gustarte para esto. Yo reconozco que me gusta, pero también entiendo a la gente que detesta y no puede soportar a Jim Carrey. Sí, sois como, ¿no? El A y el B, pero bueno, es así, ¿no? Lo entiendo perfectamente, porque es muy especial, ¿no? Pero esas 3 películas, en cuestión de 2 años, fueron absolutamente agotadoras. Perdía de 2 a 3 kilos por el doblaje de esa película y eran 4 días de trabajo, ¿eh? Pero claro, también hacemos unos horarios bastante bestias, ¿eh? Nosotros trabajamos, nuestro horario es de 8 de la mañana a 2:30 y de 3:30 a 10 de la noche. Cuando hay película y cuando hay trabajo, tiramos 13 horas diarias, ¿no? Parando 1 hora para comer. Que a veces intentamos acabar antes, que a veces intentamos entrar un poco más tarde, pero los horarios oficiales de doblaje son estos y cuando toca, porque hay prisas y porque hay que hacer la película, y si no, incluso los fines de semana. Recuerdo la película Titanic, por ejemplo, que habían doblado toda la película, pero aún no habían decidido los americanos quiénes eran la voz de Kate Winslet y de Leonardo DiCaprio, porque les costó mucho decidir, se hicieron muchas pruebas y probamos varias veces los mismos actores incluso, ¿no? Y al final, cuando lo decidieron, la película ya estaba íntegramente doblada, solo faltaban esos personajes y además corría mucha prisa, porque estuvimos doblando fin de semana y hasta las tantas de la noche. La secuencia, en mi caso concreto, la secuencia final de DiCaprio ahogándose en las aguas, la serie... temblor de la voz. Esto pues estaba destempladísimo, era un domingo pues a las 3 de la mañana seguramente que estábamos trabajando ahí en sala y estaba ahí metiendo unas ganas ya de acabar y decir por favor vámonos a casa ya. O sea que a veces eso también ayuda, ¿no? Qué buen actor, estoy posada, no, era domingo a las 3 de la mañana, hombre, esto es así. El Tom Hanks de verdad con Woody. Con Woody. ¿No? Entonces, sí, que no es la voz habitual de Tom Hanks, ¿eh? En este caso también hicieron pruebas, Tom Hanks ha acostumbrado a doblarlo Jordi Brau, en cambio Woody es Oscar Barbera. Pero digamos, de Tom Hanks haciendo de Woody, sí. Tenía que hacer la primera voz de él. Exacto. Era de una escena, se cae por ahí y tenía que hacer... Y él decía que en la cabina hacían todos. Es buena. Sí, es buena, ¿no? Pero claro. Hablaban así como decir, sí. Pero es esa cosa como muy fría. Sí. No, hay momentos en que es agotador. Y estas películas... A ver, en nuestro texto, cuando ves que tienes un take, que decimos nosotros, de 5 líneas, pam, 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 impone su respeto, y dices, hostia, voy a tener que casi memorizarlo. Y además puede ser que eso transcurra no en 20, sino en 5 segundos, porque puede ser alguien que hable muy rápido, bueno, tiene su dificultad. Pero cuando ves un take que solo pone gestos, ya piensas, Dios mío, gestos lo abarca todo, ¿no? Puede ser desde un simple... Eso ya es el take, y dices, bueno, pues este es facilito, pero los gestos puede ser perfectamente pues que tu personaje está durmiendo, está roncando. De repente
repente suena el despertador, se despierta de golpe, se levanta, se incorpora, tropieza con la alfombra, cae, se da con la alféizar de la ventana, sale por la ventana, cae sobre un toldo, el toldo rebota y cae encima del asfalto, pasa una moto, le atropella, se levanta, viene un tío y le ayuda a levantarse. Cuando ha acabado el take, ya no te acuerdas de cómo empezaba y dices, tengo que hacer todo esto, ya no sé lo que hacía al principio, ya no sé lo que era, ¿no? Claro, y te viene con gestos. Eso no es diálogo, ¿no? Entonces, eso parece que normalmente está como muy poco valorado, ¿no? Muy minusvalorado. Decir, bueno, son unos gestos, esto lo veo y lo grabo. ¿No? Unos gestos lo veo y lo grabo, cuidado. Los gestos pueden ser una cosa súper complicada, que lo tienes que hacer por partes, lo tienes que hacer... Sí, es un mundo. En cuanto a textos, ¿tienes margen de improvisación o es ceñirse letras? Te tienes que ceñir al máximo. Es cierto que hay veces que hay secuencias muy locas, en las cuales es imposible que puedas hacer cada gesto exactamente igual que el gesto original justo en ese momento, ¿no? Momentos de risas muy salvajes, momentos de peleas muy exageradas, momentos de gruñidos, una frase que va entre medio de unas toses o de un vómito, lo que decíamos antes, ¿no? Te intentas acercar lo máximo posible, que luego lo veas y dices, me lo creo, lo compro. Me parece que el tío está haciendo eso, ¿no? Si consigues eso, pues no hace falta que sea aquello súper exacto, súper riguroso. Sí que hay takes, películas en concreto, en que luego lo que has grabado, tanto si son diálogos como gestos, lo escuchas otra vez en inglés, escuchas lo doblado y el inglés a la vez, como el que ve algo, ¿no? Así, con papel vegetal, ¿no? Otra vez, a ver si se calca igual, escuchamos todo. Aquí, esta sílaba está un poquito más baja, ¿eh? Aquí, tú lo has hecho un poco más, a veces es un trabajo de chinos, de verdad. Pero lo normal es que si tú consigues emularlo y que eso queda aceptable, te lo crees, lo ves luego, está todo en su sitio, parece que es el tío que lo está haciendo, adelante, tira, siguiente. Lo tenemos. Entrarías en bucle, es un trabajo en el cual entrarías en bucle y no pararías nunca, siempre podrías estar repitiendo esa escena hasta la saciedad, hasta hacerla perfecta, ¿no? Pero tiene que haber un momento en el cual se decide que a partir de según qué momento se pierde la frescura, ya no tiene la gracia, la frescura de los primeros pases, a la que ya está bien en su sitio, pues se acepta y siguiente. Bueno, pues nada, nos hemos pasado mucho, ¿no? No, bueno, teníamos margen, ya dijiste que sería fácil. Sí, no pensaba que sería tanto. Pues nada, muchísimas gracias a todos por venir, por haber aguantado aquí este costón. Muchísimas gracias. Y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.